Buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este webinar a cargo de la licenciada María Teresa Fernández Reyes, quien es directora y fundadora del Centro Cádiz, Centro Promotor del Talento y Altas Capacidades. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, diploma de estudios por la Universidad de Sevilla en la Facultad de Psicología, doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Forma parte del Consejo Directivo de la Cátedra de Altas Capacidades Cádiz en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Posee reconocimiento por parte del Ministerio de Educación como tutora de cursos a distancia relacionados con características y necesidades del alumnado con talento intelectual. Coordinadora de diversas investigaciones relacionadas con el papel de creatividad en las empresas, la heredabilidad con factor del desarrollo de las capacidades cognitivas. Adaptación de materiales curriculares para el alumnado con altas capacidades o el desarrollo cognitivo y el trastorno por TDAH. Profesora de diferentes asignaturas libres, colaboraciones y colaboradora de diferentes universidades, interviniendo en máster como la Universidad de Sevilla y Huelva. Colaboradora de los diferentes centros de formación del profesorado de la Junta Andalucía y Extremadura. También interviene en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales con temáticas relativas al desarrollo del talento de altas capacidades, desarrollo emocional, doble excepcionalidad. Participa de forma activa en la organización, celebración de cumbres internacional, virtual de inteligencia, talento CIVIT. Autora de varias publicaciones relacionadas con las altas capacidades intelectuales, dirigidas a familias, especialistas, materiales de intervención y pruebas de creatividad. Entre ellas están las guías Las ballenas tienen saliva, ¿Para qué voy al colegio? SOS Alumnado con altas capacidades o la prueba de creatividad infantil PCGI. Formadora en diferentes empresas para trabajar el desarrollo de creatividad como la editorial de La Máquina China o el desarrollo del talento en Excellence Business, Club EBC. Ha sido nombrada por la Fundación Promete Embajadora del Talento, otorgado a personas que demuestran con su trayectoria vital el triunfo del desarrollo del talento mediante el cultivo de una personalidad firme y perseverante en la persecución de sus sueños, ayudando a darle difusión en las actividades relacionadas con el desarrollo personal o el talento de cada individuo. Comparte este nombramiento con personalidades como Richard Herbert, Jorge Luis, Matilda Nerea, Patricia Ramírez, Pedro García Aguado, Rubén Talón, Michael Ávila o Manu Velázquez, entre otros. Bueno, y también darle la bienvenida porque también es parte de nuestro Congreso de Atención a la Neurodiversidad. Y bueno, Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes allá en España y buenos días acá a todas las personas que nos acompañan de diferentes centros educativos. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Bueno, Caro, muchísimas gracias, de verdad. Buenos días allí, buenos días a todos los que estáis presentes y bueno, y muchas gracias por compartir este rato, ¿no? Escuchándome hablar, pues bueno, yo un poco contaros todo lo que hacemos, todo lo que sabemos, entre comillas, porque me gustaría contaros muchísimas cosas más y siempre digo, prefiero tener 10 horas a tener una, dos o esos congresos que son 20 minutos. Digo, ay, por Dios, qué horror, en 20 minutos intentar resumirlo todo es difícil. Pero bueno, lo que os digo, muchísimas gracias por el interés, ¿no? en el tema de las altas capacidades. Muchísimas gracias, Caro, por la presentación. Yo te mandé un poco pero era para haberlo resumido mucho más, porque bueno, eso no es más que años de trabajo y ya está, y años y todos los años que tenemos encima, ¿no? Bueno, como decía Caro, aquí es por la tarde, son ahora mismo las 5 de la tarde, así que vosotros estáis empezando, nosotros estamos ya, hemos comido, hemos tomado el cafelito y seguimos. La sesión la vamos a tener en formato online, lógicamente, pero estoy aquí en el centro, os lo digo porque si en medio escuchamos niños, voces, gritos,
porrazos, porque para salir se chocan todos con las paredes y todas estas cosas que hacen los niños, ¿no? Que es lo que suele pasar en un centro cuando hay vida, ¿no? Y cuando está lleno de niños, bueno, pues os pido disculpas por si en un momento dado hay un poquito de más ruido de la cuenta, pero bueno, esperemos que no, esperemos que no. Entonces, bueno, yo, bueno, estoy encantada no solo de participar en este webinar, sino de participar en el Congreso, ¿no? De atención a la neurodiversidad que tendrá lugar en agosto y creo bueno, que va a ser un congreso precioso. Estamos en comunicación desde hace ya mucho tiempo y creo que el planteamiento del congreso es un planteamiento súper amplio, súper diverso y sobre todo cuando hablamos de esa neurodiversidad, de la neurodivergencia, cuando hablamos de todo lo que son características no específicas en un momento determinado de los niños y niñas con los que nos rodeamos, los que solemos trabajar de manera más frecuente, creo que tenemos que tener pues es una mirada limpia y profunda, como yo digo siempre, hacia todo lo que son necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? O cualquier circunstancia. Y esa mirada limpia y profunda lo que nos hace sobre todo es verlo todo de manera integral y partir de la base de la ayuda hecha desde el cariño, desde el conocimiento y desde sobre todo el querer avanzar juntos de la mano y haciéndolo pues de manera muy multidisciplinar, ¿no? Como creo que es el planteamiento de este congreso y creo bueno, va a ser una cosa emocionante y muy bonita y sé que estáis poniendo todo el amor y todo el empeño en que sea un acto pues maravilloso. Bueno, mi papel de hoy es hablaros, ¿no? De la alta capacidad, igual que haré en el Congreso de Atención a la Neurodiversidad. Intentaremos también ver algunos matices de lo que definimos como doble excepcionalidad, que simplemente es combinar dos aspectos, ¿no? de neurodiversidad que pueden darse perfectamente. Pero un poco mi papel y desde la experiencia, ¿no? De llevar pues 30 años prácticamente trabajando en el tema, en todo el tema, porque nosotros tenemos un centro de atención temprana donde trabajamos con niños y niñas de 0 a 6 añitos que puedan tener cualquier tipo de dificultad, de necesidad o incluso de patología en un momento determinado que tenga que ver con el neurodesarrollo. Y después tenemos otro centro donde trabajamos de manera muy concreta y específica tanto el tema de la alta capacidad intelectual a través de evaluación, de diagnóstico y de intervención con programas de enriquecimiento y lo que os decía al principio, unimos también y atendemos de la mejor manera posible a lo que es la doble excepcionalidad, es decir, la alta capacidad no te exime de nada, puedes tener alta capacidad y además cualquier otra cosa excepto un retraso cognitivo, pero podemos hablar de alta capacidad y TDAH, de alta capacidad y dislexia, dificultades de aprendizaje, trastornos del espectro autista, sobre todo grado 1, con lo cual estamos hablando de un compendio que al final trabajamos todo lo que son estas neurodiversidades, ¿no? Neurodivergencia de manera integral y muchas veces de manera específica con los expertos, con los especialistas con la atención concreta y específica que le hace falta a cada uno de los casos. Pero como os decía, el día de hoy o el ratito, ¿no? de hoy que vamos a estar aquí, pues bueno, he intentado resumir un poco todo, porque sé que todos los que estáis aquí tenéis un perfil amplio, variado, relacionado con la educación y relacionado con la evaluación, como soy docente, como soy psicólogo, como soy psicopedagogo, y es lo que decíamos al principio, todos vamos de la mano y es lo que tenemos que intentar hacer siempre, ir de la mano en todos los sentidos, ir de la mano desde los que estamos metidos a lo mejor en una consulta, desde los que estamos trabajando con grupos, con hacer intervenciones fuera del centro educativo y por supuesto tenemos que ir de la mano con todos los que estáis dentro de los centros educativos, porque si no, no tendría sentido. Y por supuesto, nunca podemos olvidar el papel de la familia. O sea, creo, siempre hablamos de un triángulo muy importante donde siempre ponemos en el centro, en nuestro caso, ponemos en el centro a los niños, al niño o a la niña con el que estamos trabajando y después los distintos vértices, por supuesto, en uno está la familia, en otro está el centro educativo y en otro estamos nosotros. Y entre todos intentamos, pues bueno, hacer todo lo posible porque estos niños vayan creciendo con un desarrollo armónico, integral y muy positivo. Entonces, bueno, he intentado tocar un poquito de todo en estas 2 horas, desde el papel que tiene la parte sobre todo de la psicología, tanto por características y por incluso por salud mental, que he puesto, pues bueno, algunos indicadores al final.
Y después todo lo que tiene que ver, lógicamente, con una evaluación, con un diagnóstico y con una intervención en un centro educativo. He intentado tocarlo todo. A lo mejor voy un poquito rápido, pero porque no quiero que se me escape nada y de todas formas al final intentaremos tener un huequito para también las preguntas que tengáis, intentar responderlas entre todos. Entonces, bueno, esto sería un poquito el planteamiento, ¿no? El contexto escolar, la psicología, la respuesta educativa, pero sí que es cierto que cuando hablamos de alta capacidad intelectual o cuando hablamos como llaman en México, ¿no? Actitudes sobresalientes o según donde estemos, le podemos poner un nombre u otro, habilidad cognitiva superior, según donde nos encontremos, hay un punto que todos tienen en común, que es la parte cognitiva o la parte intelectual. Pero tal como os pongo aquí, que escribimos en uno de los libros, los niños y niñas con altas capacidades intelectuales son niños y niñas que tienen unas características específicas en algunas áreas de su desarrollo, tanto cognitivo, porque ese es el punto de partida. Estamos hablando de alta capacidad intelectual y estamos hablando de tener, digamos, una serie de características que tienen que ver básicamente con la inteligencia. Pero después, junto a esto, vienen una serie de características o situaciones a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel emocional, y eso hace que el niño o la niña que tiene alta capacidad pues sea diferente en algunos aspectos, ¿no? Y que a la hora de estar a lo mejor en un entorno, como pueda ser un centro educativo, pueda ser un aula, pues haya aspectos que lo hagan distinto, ¿no? Y esos son los aspectos que nosotros como profesionales tenemos que conocer para intentar dar o ayudarlos para que den el máximo potencial. Que esto no quiere decir que aquí el objetivo sea exprimir a los niños, por supuesto que no, pero aquí el objetivo tiene que ser que cada niño sea atendido de la mejor manera posible y lógicamente como le corresponde y como necesita, ¿no? Y viendo la necesidad que tiene. Cuando hablamos de talentos, ¿no? Muchas veces, si estuviéramos de manera presencial, yo estaría diciendo, ¿no? A todos, vamos a ver, ¿hay algún talento, hay alguna habilidad específica en este grupo en el que estamos aquí? Estamos todos de manera virtual, pero hay veces que cuando estamos de manera presencial, digo, bueno, pues para no decir cada uno el suyo, si no lo quiere decir por lo que sea, vamos a preguntarle al compañero y vamos a ver, oye, ¿tú qué talento tienes? Y el talento no es más que tu punto fuerte, ¿no? La habilidad que tú tengas como aspecto a destacar. Ese aspecto a destacar o ese punto fuerte, como estamos de manera virtual, a mí me gustaría que cada uno, cada una escribiera en su papelito, en su hoja que tenga delante de coger apuntes, cuál cree que es su talento o su habilidad especial. Muchas veces el problema que tenemos es que no nos paramos ni siquiera, ¿no? A pensar, vamos dando por hecho que hay cosas que hacemos, hay cosas que no hacemos, pero a lo mejor no nos hemos parado a pensar, oye, ¿pero qué es lo que mejor se me da? Normalmente lo que mejor se me da puede ser lo que más me gusta, ¿no? Lo que de alguna manera me gustaría hacer. Ahora, por ejemplo, aquí en las actividades y en los talleres y en Instagram, yo lo ponía esta mañana, estamos haciendo una de las actividades, es un poco la diferencia entre un trabajo y una profesión, ¿no? Y siempre decimos, tenemos que huir de esa pregunta que le hacemos continuamente a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Vamos a preguntarle qué es lo que le gusta hacer. ¿Qué es lo que más le gustaría? ¿A qué le gustaría dedicarse? ¿Cómo se imagina dentro de 10 años, de 15 años? ¿Dónde estaría mejor? ¿Dónde estaría más a gusto? Y aunque sea un acto que a él, pues me gustaría dibujar, o me gustaría cantar, o me gustaría, oye, pues a lo mejor después hay una profesión o un trabajo que esté vinculado a eso que a ti te gusta más hacer. Y eso que te gusta más hacer normalmente es tu habilidad o es tu talento, ¿no? Hay veces que cuando hemos hecho así, nos hemos parado un poquito más y a lo mejor hemos hecho determinados cuestionarios y tal con los docentes, con los profesores. Me hace gracia, me acuerdo perfectamente una profesora que decía, es que yo estoy dando clases de matemática y yo es la música lo que siempre me ha gustado, es lo que más me encanta, es lo que más... Y yo tenía que haber sido profesora de música porque, entonces, cuando hablamos a lo mejor de una evaluación de un niño o una niña por ver si hay una alta capacidad, hay veces que descubrimos tanta información de cuáles son esos puntos fuertes que decimos sería una magnífica evaluación para hacer prácticamente con todos los niños. Pasa que después no hay recursos, no hay tiempo, pero si todos fuéramos capaces de ver cuáles son los puntos fuertes de los niños que tenemos, ¿no? En un aula, o los niños con los que trabajamos en un centro, o incluso nuestros propios hijos, ¿no? Yo muchas veces yo tengo dos niños, ya están estudiando en la universidad, pero yo siempre he tenido claro
Bueno, pues porque han estado aquí y tal, hemos hecho cosas, cuáles son los puntos fuertes de uno y los puntos fuertes de otro. Eso a mí como familia me ha ayudado a poder orientarlos en la vida, ¿no? A decir, bueno, pues esta persona, esta hija mía, tiene unas habilidades a lo mejor verbales maravillosas y tal, pues vamos a ir enfocando, vamos a darle oportunidades para que ese punto que tiene fuerte, que además lo que le gusta y se ve que le gusta, lo pueda seguir potenciando. Y tengo otro hijo que es mucho más espacial, cuadriculado, tiene otro tipo de puntos fuertes evaluados y con datos y dices que realmente este es su punto fuerte. Bueno, pues vamos a proporcionarle otro tipo a lo mejor de actividad o de oportunidad para que pueda seguir creciendo cada uno en aquello que tiene como punto fuerte o como habilidad. Si todo esto es, como comprenderéis, esto es extrapolable a cualquier niño, a cualquier niña, tenga la característica que tenga o tenga la necesidad que tenga. Pero si además estamos hablando de altas capacidades, tenemos como la excusa perfecta para evaluar, para tener datos y saber cuáles son esos puntos fuertes que a ese niño o a esa niña podemos seguir potenciando, podemos seguir enriqueciendo. Vamos a ver un poco lo que es la respuesta educativa y en la respuesta educativa vais a ver que cuando hablamos de programas de enriquecimiento, el enriquecimiento no es enriquecer aquello que tengo un poquito más bajo, el enriquecimiento es potenciar aquello que tengo como punto fuerte. Si yo tengo un niño que la descripción es un talento matemático, por ejemplo, no tiene sentido que lo meta en clase de chino. El sentido será que yo siga trabajando con el área de las matemáticas, porque ese es su punto fuerte. Y si yo además logro que ese punto fuerte se una al entusiasmo, a la pasión, a las ganas de trabajar, pues entonces seguramente sea un gran matemático que utilice las matemáticas en lo que más le guste, pero tengo que potenciar esa habilidad que tiene, que normalmente viene de la mano del gusto o de que te encante hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que os digo, espero que os haya servido un poquito para reflexionar sobre qué es aquello que más os gusta a cada uno de vosotros, cuál es el talento, ¿no?, que tenéis cada uno de vosotros y de vosotras. Y después, si sois docentes y vais a la clase, pues vais a ver que lo que os voy sobre todo aconsejar es que busquéis, ¿no?, cuáles son esos puntos fuertes. Pero ahora os explico cómo. Hay una diferencia, decimos, muchas veces hablamos de talento, como pasa yo creo en general, ¿no? Muchas veces utilizamos una serie de términos, ¿no?, o de palabras que las hacemos, las metemos tanto en nuestro vocabulario que las hacemos muy nuestras sin darle realmente el significado que tiene. Entonces, muchas veces cuando hablamos de talento, hay autores que nos definen que un talento es la capacidad, digamos, innata, ¿no?, con la que nacemos, ¿no? Tenemos una capacidad para hacer, pues a lo mejor, determinadas disciplinas, ¿no? Pueden ser actitudes para el deporte, para las matemáticas, para la música. Ese es el talento con el que nacemos y hay autores que lo definen como que de manera innata, ¿no? En esta línea, modelos como los de Castellón, modelos como los de Gañé, que sé que se manejan allí en Costa Rica también, pues lo que nos hablan es eso, de las capacidades que tenemos y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajarlas, porque la habilidad es, digamos, esa capacidad, esa destreza, pero que requiere un entrenamiento, requiere un trabajo. La habilidad, la capacidad sin hacer absolutamente nada no tiene ningún sentido. El tener muy buenas capacidades y no trabajar con ellas no es que no tenga sentido, sino que ahora, cuando ya estamos hablando y le estamos poniendo un nombre que es alta capacidad intelectual y estamos teniendo una normativa que dice que esa alta capacidad necesita una respuesta educativa, ya es una cuestión de derecho. De si tenemos un niño o una niña que tiene esa predisposición, tengo que hacer todo lo posible porque esa predisposición, ese talento que tiene, la convierta en una habilidad a través del trabajo. Por eso siempre que hablamos de altas capacidades o de habilidades cognitivas superiores, siempre vamos a estar hablando de la importancia del trabajo. Hay una cosa que ocurre en general con las altas capacidades intelectuales y es la siguiente. Muchas veces, si no trabajamos con ellos de manera correcta, de manera adecuada, pues resulta que podemos tener niños que tengan muy buenas capacidades, pero si no trabajan, no tiramos de ellas hacia arriba, en muchas ocasiones estos niños, estas niñas aprenden a vivir de la renta de su inteligencia. Y el aprender a vivir de la renta de su inteligencia implica que no se acostumbran a trabajar. Y lo más peligroso de esto es el mensaje de decir, con poco esfuerzo tengo muy buen rendimiento, con poco esfuerzo tengo un rendimiento brillante. Eso te puede durar un tiempo, eso te puede durar a lo mejor durante una etapa de primaria, durante unos cuantos años, pero eso no te va a durar toda la vida. Eso va a llegar un momento que tienes que esforzarte, que tienes que trabajar, que tienes que estudiar, y si yo no lo he hecho durante, sobre todo los primeros años de escolarización,
no he creado ese hábito, no he creado esa disciplina, porque han sido alumnos cómodos, que sacan buenas notas, que no hace falta que les dedique mucho tiempo, que no hace falta tirar de ellos. Ellos no están aprendiendo a trabajar con esas capacidades, no están aprendiendo a tener un hábito, una rutina, una disciplina. Y normalmente cuando llega la adolescencia o llega la etapa más relacionada con la educación secundaria, es donde empiezan a lo mejor a tener un bajo rendimiento académico o incluso después un fracaso escolar. ¿Es porque no tienen capacidades, porque no tienen inteligencia? No, es porque no han adquirido ese hábito, esa capacidad para desarrollar esas habilidades. Entonces, sobre todo un poco la diferencia entre lo que es el talento, por así decirlo, la capacidad, la predisposición que podamos tener de manera innata y por otro lado el trabajo que hay que hacer para toda esa habilidad y toda esa capacidad ponerla en práctica de alguna manera. Aquí os pongo ejemplos de talento, ¿vale? Musical, deportivo, gestión de situaciones límite, organizacional, disciplina artística, gastronomía, matemática, para la docencia. Es una habilidad. Ser docente es una habilidad, ser psicólogo, ser psicopedagogo, ser terapeuta ocupacional. Todo esto requiere tener una base personal, una base cognitiva en el sentido de que esa capacidad cognitiva la ponga el enfoque muy en el ámbito afectivo, personal, social, emocional, y para eso hay que tener también un talento. La escritura, la danza, lo social, hablar en público, comunicación, científico, actuación, resolución de problemas, observación para el humor. O sea, todo esto son ejemplos de talento que se pueden tener, que se pueden tener de manera innata, pero que después tenemos que ponerlos en práctica. Vuelvo un poco a lo que os decía antes. Antes os hice un poquito esa reflexión de que pensarais, ¿no? ¿Cuáles eran los talentos que teníais cada uno de vosotros? Bueno, pues una vez que tenéis los talentos de cada uno de vosotros, yo os preguntaría, sobre todo a los que sois docentes, si conocéis los alumnos los talentos de vuestros alumnos, los que tenéis en el aula, todos los niños y niñas que están en vuestra clase, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cuáles son sus temas de interés? Y si tenemos niños con los que vamos a trabajar a lo mejor en una consulta o en un programa de enriquecimiento, lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarles cuáles son sus intereses. Y fijaros que aquí os pongo, es un tip súper práctico, pero yo muchas veces le digo a los profes que al principio de cada curso simplemente una actividad que es que cada uno escriba en un papel los tres temas sobre los que más le gustaría aprender o sobre los que más le interesan, lo tenéis que guardar como si fuera un tesoro. Es un tesoro porque a partir de ahí, momentos que a lo mejor las actividades de clase se le quedan cortas, momentos donde a lo mejor en vez de ponerle 10 más, le puedo poner una actividad diferente, momentos de tiempo libre o de que hay que preparar un proyecto y yo sé que a este niño o a esta niña este tema le encanta, ¿no? Y puedo hacerle partícipe y puedo hacer además que ejecute, ¿no? Y que esa capacidad que tiene junto con ese interés, pues cree algo que sea realmente bonito, ¿no? Interesante. Entonces, muchas veces lo que os digo, simplemente conocer las habilidades de nuestros alumnos, poner en un papelito esos tres temas que más les gustan, bueno, pues puede ser un tesoro que os puede acompañar a lo largo de todo el curso. Pero ¿cómo definimos las altas capacidades? Bueno, como os decía, tenemos, pues bueno, muchos tipos de definiciones, ¿vale? De todas las definiciones que existen, sí que es cierto que hay una parte muy importante, como decía al principio, que tiene que ver sobre todo con la parte puramente cognitiva. Es decir, hay una parte o hay un nexo en común que es la parte cognitiva. Niños y niñas que tienen muy buena capacidad a nivel intelectual o a nivel cognitivo. Fijaros que he traído y me gusta siempre llevar esta definición porque creo que es una definición que nos puede aportar muchísimo y nos salimos de las grandes definiciones para entender realmente, porque aquí podríamos entrar en un debate, bueno, ¿y qué es la inteligencia, no? Hola Juan, perdonadme un momento, que es que tengo aquí un, un invitado. Juan, ¿te vas a esperar ahí un minuto? ¿Sí? Mientras viene la señora Aurora, tú me escuchas, ¿no, Juan? Vale, ya está aquí, está aquí conmigo, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, perdonadme, porque es que tenemos. Espera, Juan, ¿por qué no cierra la puerta? Tesoro, cierra la puerta, por favor. Y ahora viene la señora Aurora, cierra la puerta. Bueno, perdonadme, porque es que tenemos un invitado que estamos en España, pero Juan ha venido estos días desde Portugal, que ha venido a cenar, y hoy ha venido a visitar nuestro programa. Entonces, bueno, pues esperar un momento, esperar un momento. Juan. De, que yo estoy hablando, que estoy dando una clase, ¿vale? A ver, perdonar el imprevisto, pero
Bueno, entonces, como os decía, la inteligencia puede ser, pues bueno, la inteligencia es algo como que muy grande y hay veces que no sabemos realmente cómo la podemos definir. Pero fijaros qué definición más sencilla y más bonita nos da Manuel Martín Loeche, que es catedrático de psicobiología de la Universidad de... Persona ser inteligente es la capacidad de solucionar problemas nuevos, así de simple. Porque además es una definición que se puede utilizar incluso para estudiar la inteligencia de otros seres. Si hay un problema nuevo y lo puedes solucionar, eres inteligente. Si el problema es más difícil y lo puedes solucionar, eres más inteligente. Y eso pasa con los animales, porque de hecho en el reino animal nos podemos encontrar con especies que vienen ya con respuestas dadas en un extremo por sus propios genes, son los instintos, los reflejos, y especies como la nuestra que están prácticamente en el otro extremo, donde casi ninguna respuesta está preprogramada, sino que se van aprendiendo y se van creando otras respuestas nuevas, ¿no? A problemas nuevos. Entonces, hay una definición, además, que a mí me gusta mucho. La inteligencia es aquello que utilizas cuando no sabes lo que hay que hacer. Eso es la inteligencia. Bueno, como veis, a mí esta definición me encanta porque es verdad que implica que muchas veces hablamos de problemas pequeños y lo que tenemos son recursos y tenemos que utilizar los recursos que tenemos para resolver. Entonces, cuando resolvemos, ¿qué es lo que nos viene a decir él? Si tenemos problemas pequeñitos, tiramos de recursos sencillos, de recursos simples para resolver una actividad. ¿Cuándo eres más inteligente? Cuando tienes problemas más grandes y tienes que tirar, digamos, de recursos o de herramientas más potentes para resolver esos problemas. Entonces, decimos siempre, si tenemos problemas más grandes y somos capaces de resolverlos, pues cuando hablamos muchas veces de tener una mayor capacidad de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, cuando hablamos sobre todo, yo muchas veces cuando en la primera entrevista, ¿no? Cuando le hago a la familia siempre para ver si tenemos antecedentes de la familia, sabéis que hay un componente genético, ¿no? Este componente genético hace que muchas veces el tema de la capacidad cognitiva se vaya heredando de padres a hijos. Muchas veces cuando tenemos un niño decimos, bueno, pues tenemos que ver porque posiblemente si hay hermanos, posiblemente los hermanos también tengan altas capacidades. Pero yo cuando pregunto si hay antecedentes, siempre insisto a la familia en decir, no penséis que tenga que haber un diagnóstico, que tenga que haber un informe, sino que a lo mejor simplemente lo que tenemos es, oye, pues mi abuela tuvo 9 hijos, fue capaz de sacar a los 9 niños adelante utilizando los recursos que tenía. Eso es inteligencia, utilizar las herramientas que tengamos para resolver grandes cosas. Dicho esto, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de la inteligencia tenemos muchos conceptos que hemos hablado del 130. Un minuto. Mira, Juan, te vas con la señora Aurora. Venga, adiós. Entonces, decimos, muchas veces cuando hablamos de la capacidad intelectual ha habido muchas teorías en muchos países, aquí en España incluso ocurre que tenemos diferentes comunidades donde el criterio fundamental es el cociente intelectual. El cociente intelectual sabemos que a partir de 130, pues bueno, pues estamos hablando de una capacidad cognitiva que definimos como muy superior. Cuando hablamos de categorización del CI, hablamos entre 90 y 110 la media, de 110 a 120 es media alta, de 120 a 130 es superior y a partir de 130 es muy superior. Cuando hablamos de esta categorización, ¿qué ocurre? Que hablamos de un 2% de la población. Dentro de ese 2%, hacia donde van ahora mismo las teorías de la inteligencia es a decir, no eres inteligente si tienes un número y dejas de serlo si tienes un número menos, sino que hacia donde van las teorías de las inteligencias es a decir, la inteligencia está formada por diferentes habilidades. ¿Qué es lo que se hace ahora mismo cuando hablamos de alta capacidad? Ver esas diferentes habilidades. Fijaros, por ejemplo, aquí, y me consta que allí también se está realizando un cambio importante, aquí tenemos tres conceptos de los que hablamos o tres apellidos, como a mí me gusta decirlo. Siempre decimos el nombre es alta capacidad y los apellidos son sobredotación, talento simple y talento complejo. Cuando hablamos de sobredotación es cuando tenemos 7 de esas habilidades cognitivas, razonamiento lógico, perceptivo, memoria, verbal, matemático, espacial y creatividad, con percentiles a partir de 75. Los percentiles, sabéis, puntuaciones del 1 al 100. 50 es la media, el 99,9 es el máximo. Pues si en las 7 áreas tenemos percentiles por encima de 75, se define como sobredotación intelectual. ¿Qué significa esto? La definición fundamental de sobredotación intelectual es estabilidad cognitiva. Que el niño o la niña sea bueno en todo. Y esa es la manera que tenemos nosotros ahora mismo de evaluar. Un niño o una niña tiene un perfil de sobredotación cuando en todo esto está con percentiles por encima de 75. Recuerde, el percentil del 1 al 100, 50 es la media, 99,9 el máximo. ¿Cuándo se define como talento simple? Cuando tenemos una sola área con percentiles por encima de 95. Esa área
significa que es muy, muy bueno. Entonces podemos definir una alta capacidad por un talento simple en matemático, un talento simple verbal, porque tenga un área concreto donde destaque muchísimo. Y un talento complejo es cuando de esas 7 tenemos como mínimo 3 con percentiles por encima de 80. Si, por ejemplo, las áreas son verbal, razonamiento lógico y memoria, se define como talento complejo académico, que significa que tiene los 3 pilares básicos para tener un desarrollo académico maravilloso. Otra cosa es que le guste el cole o no le guste el cole, pero la capacidad, pues la tiene. Esto sería un poco, en líneas muy generales, las grandes vertientes que hay de definir lo que es la alta capacidad. Por un lado tenemos la parte que tiene que ver solo y exclusivamente con el cociente intelectual, que sigue habiendo quien solo tiene como criterio el cociente intelectual, pero sí que os digo que las teorías y sobre todo todas las teorías que están apoyadas en la neurociencia, en la neuroimagen. No hay un concepto único de inteligencia. ¿Qué nos dice la neuroimagen? Nos habla de diferentes habilidades cognitivas, incluso cada una con su zona específica en el cerebro, ¿no? Con lo cual, hacia ese derrotero, por así decirlo, hacia dónde va la investigación que se va trabajando o se va sobre todo definiendo en cuanto a la alta capacidad. Conforme nos vamos moviendo en congresos, en jornadas y tal, se va viendo de manera muy clara, ¿no? No hace mucho estuve en Madrid en un congreso específico y donde antes grandes personalidades, ¿no? Grandes investigadores del tema de la alta capacidad que llevamos en contacto durante muchísimo tiempo y que eran muy defensores del 130, pues el ver cómo esto se va desmontando, ¿no? Y no es que el 130 no valga para nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos un 130, un 135, ver qué hay detrás o qué hay debajo, ¿no? Eso me está indicando que lógicamente hay una alta capacidad, pero tengo que investigar cuál es el tipo. Pero ¿cuáles son los factores fundamentales para empezar a intervenir, ¿no? con la alta capacidad? Primero, la detección. Y la detección en el aula, os he puesto ahí varios cuestionarios, varias cositas que os pueden ayudar para detectar en el aula. Si detecto y tengo la sospecha, tengo que evaluar para tenerlos identificados. ¿Cuál es el objetivo de una detección con una evaluación y ya una identificación? Después vendrá una intervención. Y por encima de la intervención, yo siempre sobre todo a las familias, ¿no? Le explico. Independientemente de esta identificación, de que ya tenemos un nombre, lo que vamos a tener a continuación es que empezamos a comprender muchas de las características socioemocionales de esos niños y de esas niñas. ¿Qué tenemos cuando hablamos de talento, ¿no? Cuando hablamos de habilidad? Fijaros que esta frase que os pongo aquí es muy antigua, es de Aristóteles, y Aristóteles ya decía que la potencia debe convertirse en acto. Es decir, esto que hemos estado hablando, que hemos estado intuyendo, que tenemos un talento, que tenemos una predisposición y que después a través de un trabajo lo voy a convertir en una habilidad, en algo que me va a ayudar incluso el resto de mi vida, es lo que decía Aristóteles, tengo una capacidad potencial, voy a convertirla en vida, ¿no? En una manera de actuar. Para ello, la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es identificar esa pequeña identificación que yo decía de cuáles son esos intereses, qué es aquello, ¿no? que le preocupa o que más le interesa, ¿no? a los niños. Pero es fundamental conocer sus características, porque conocer las características de un niño, de una niña que tiene alta capacidad intelectual, es la mejor manera de empezar a intervenir a nivel socioemocional. Y es lo que yo os comento que les digo a la familia. A partir de ahora ya tenéis que empezar a entender muchas de las cosas que le pasan a vuestros hijos. Y vosotros como docentes o como psicólogos o como pedagogos que vayáis a trabajar con ellos, esta identificación os puede ayudar muchísimo a conocerlo. ¿Cómo son? En líneas generales, pero muy generales, tenemos aquí. ¿Por qué os pongo alta capacidad intelectual en mayúscula? Por lo que estamos hablando desde el principio. El tema intelectual y cognitivo es el primero que tenemos que tener presente. A lo mejor estamos hablando de niños muy sensibles, pero no tienen alta capacidad. O sea, podemos estar hablando de muchas características, pero en la alta capacidad, el punto, el nexo de unión es la alta capacidad intelectual, en la parte puramente cognitiva. Son niños que tienen esa alta capacidad intelectual, que se suelen interesar por problemas sociales, por muchos problemas sociales, y además de manera muy persistente en el sentido de que se preocupan mucho a lo mejor por aspectos que tienen que ver pues con la pobreza, con el medio ambiente, con la justicia, con lo que es justo, lo que es injusto. Eso lo viven de manera no muy exagerada, sino, a ver, a lo mejor como nos debería preocupar a todos, ¿no? Como todos lo deberíamos ver, pero hay veces que, bueno, que vamos haciendo así, vamos dejando un poco las cosas de lado y ahí está muchas veces lo triste, lo injusto. Un alto nivel de sensibilidad,
Suelen ser muy sensibles, ahora vamos a ver por qué. Respeto de las normas, intensidad emocional, un alto nivel de creatividad y la disincronía, que ahora os la voy a comentar también. Pero yo creo que en líneas generales estas son las que yo más destacaría de los alumnos, ¿vale? Que tienen altas capacidades intelectuales. ¿Por qué hay que identificar? Porque tenemos que evitar estos prejuicios y estas ideas erróneas. El pensar que tampoco es para tanto, cuando a mí me dicen, oye, pues tienes un alumno con alta capacidad, pues yo tampoco lo veo tan listo, pues yo tampoco lo veo. Eso lo tenemos que quitar, porque si yo tengo además un informe, un diagnóstico que me está diciendo que este niño, que esta niña tiene esta alta capacidad intelectual, no lo tengo que poner en duda, tengo que empezar a trabajar y tengo que empezar a entenderlo. Tengo que evitar, bueno, pues como él tengo más y más listos también. Tengo que evitarlo también. El no lo veo. Aquí hay libros incluso escritos con ese título. Es que yo no lo veo, es que no lo veo, es que no hay que verlos. Es que no tienen que ir demostrando que tienen altas capacidades. Las tienen y ahora lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Porque a lo mejor no los vemos porque ellos no quieren que lo veamos tampoco. Porque a lo mejor prefieren pasar desapercibidos, prefieren estar, pues, hacerse un poquito más invisibles. Ahora vemos. No se habrán equivocado en la evaluación. Pues no, es muy difícil los que estáis aquí, que aplicáis pruebas psicométricas y pruebas cognitivas, sabéis que sacar puntuaciones altas no es fácil, sacar puntuaciones altas es difícil, con lo cual si yo recibo un informe donde me está diciendo que hay una alta capacidad, eso es muy difícil, esas puntuaciones son muy difíciles. Tengo alumnos con otras necesidades más importantes, eso es otro de las grandes frases que se escucha muchas veces. Fijaros, yo aquí me gusta mucho hablar del concepto sanitario de la prevención. Cuanto antes yo tenga evaluado, detectado un niño o una niña con alta capacidad, antes puedo empezar a hacer cosas con él o con ella. Y acordaros de lo que os decía al principio, si yo no sé que las tiene, no puedo empezar a trabajar con ellos. Con lo cual puede llegar a una etapa secundaria, puede llegar a un bachillerato, puede llegar a una universidad. Ese niño no sabe qué es lo que le pasa, se siente diferente, se ve distinto, distinto al resto, y esto puede hacer y puede provocar en él que tenga un desajuste y tenga un desajuste emocional o incluso que tenga un fracaso escolar. Pues todo eso ya suponen problemas. Entonces, en ese momento, siempre es bueno cualquier momento para evaluar, pero quizá no es lo mismo evaluar con 6 añitos que evaluar con 14, porque con 14 normalmente tengo ya un problema encima y entonces tengo una necesidad importante. Cuando si yo hubiera trabajado de manera preventiva, pues esa necesidad pues a lo mejor no estaría surgiendo y sobre todo ese problema no me estaría apareciendo en ese momento. El concepto de que son raros, de que tienen problemas sociales, de que son enteradillos, prepotentes. Hay quien dice, oh, eso es un problema, ¿no? Tener un alumno, tener un hijo con alta capacidad, y otro que te dice, oh, qué suerte, pues va a tener la vida resuelta. No, ni una cosa ni otra. Hay que identificar, hay que ver. Hay quien te dice que va a ser un fracaso escolar seguro, tampoco. Que es una moda, que ahora se han puesto de moda las altas capacidades. No es una moda, las altas capacidades han estado siempre. Lo que pasa es que ahora se les está prestando un poquito de atención. Tendencia a la depresión, a que son raros, a que son tristes, no tienen por qué ser raros, no tienen por qué ser tristes, ni muchísimo menos. ¿Cuándo viene la tristeza? Cuando vienen los problemas de desajuste, cuando tenemos niños que no saben qué es lo que le está pasando y se sienten diferentes al resto. ¿Puede desembocar en una depresión? Sí, pero ¿por qué? ¿Porque tienen altas capacidades? No, porque no las hemos sabido ver, evaluar e intervenir. No porque ser de alta capacidad te lleve a tener más posibilidades de tener una depresión. Entonces, tenemos que tenerlo muy presente. ¿Cuáles son las principales características cognitivas? Tenemos muchas y hay una cosa en las que yo siempre me gusta mucho insistir, sobre todo cuando trabajamos con profesores, con docentes, y es que es un grupo de alumnos, un grupo de niños y niñas muy heterogéneo. Es decir, no los encasillemos todos en el mismo cuadrante, porque, y os pongo un ejemplo, si a lo mejor tenemos en la campana de Gauss que os decía antes, y en esta parte de aquí amplia de la campana tenemos a muchos niños niños y niñas que están dentro de la media, y no pensamos que sean todos iguales, y decimos todos son distintos. Pues los que están al este de la campana de Gauss, que tienen altas capacidades, no los metamos todos en el mismo saco y no digamos que todos funcionan de la misma manera y que todos son iguales, porque no, no lo son. Cada uno, como decimos aquí, es de su padre y de su madre. Y después cada uno tiene sus propias características personales. Entonces, eso hace que todo el grupo de niños y niñas con altas capacidades sea un grupo muy heterogéneo. Ahí os pongo varias de las características. Capacidad de observación, de atención, de aprendizaje, de vocabulario,
Yo todas ellas las resumiría, o quizás la que a mí más me llama la atención y la que pienso que es más llamativa es la que tiene que ver con el aprendizaje rápido. Son niños y niñas que aprenden muy rápido, que aprenden de una manera muy llamativa, pero no todo. A lo mejor si tengo un talento matemático va a aprender muy rápido las matemáticas. Si es un niño o una niña que tiene un talento verbal, se va a centrar más en los aspectos que tienen que ver con vocabulario, con lectura, con idiomas, que tengo otro a lo mejor que tiene una capacidad más espacial, pues a lo mejor se centra más en construcción, en temas espaciales, que tengo un perfil de sobredotación que le gustan todos los temas, porque es bueno en todo, pues muchos temas, pero no quiere decir que vayan a aprenderlo todo, pero sobre todo son niños que aprenden rápido. Aprenden rápido, no es que aprendan solo, porque muchas veces han aprendido solos a leer, no aprenden solo, así por ciencia infusa. Lo que aprenden es con muy pocas indicaciones. Y a lo mejor si la indicación mía es esta es la P y esta es la A, y me dice, ¿y eso cómo suena? Y digo, pa. O a lo mejor me dice, bueno, y la M y la A entonces suena ma. Sí, entonces pa, ma. Y ya ha aprendido a leer. Y ya son las pequeñas indicaciones, no les hace falta mucho más. Entonces yo diría sobre todo el aprendizaje rápido. Cuando hablamos de características de creatividad, fijaros que en el ámbito creativo hay una cosa también en la que a mí me gusta hacer muchísimo hincapié y es que la creatividad no es dibujar bien, la creatividad es tener un pensamiento divergente. Y un pensamiento divergente que es que si este es el camino para resolver algo, pues yo sé también que puedo ir por aquí, por allí, por allí y por allí. Entonces, el pensamiento divergente lo que te da es una capacidad para solucionar problemas, como decíamos en la definición, ¿no? de Manuel Martín Loeche es, tengo un problema, tengo recursos, ¿cómo arreglo, ¿no? ¿Cómo soluciono? Entonces muchas veces la creatividad viene muy ligada a la inteligencia, pero sí que es cierto que la creatividad se puede trabajar. Y todos los que sois docentes, la creatividad es algo que se puede trabajar en el aula con cierta facilidad. Haceros con una serie de actividades básicas de creatividad y las actividades creativas no hacen falta ni grandes materiales ni grandes complejidades. Simplemente partir de una pregunta como ¿qué pasaría si? Imaginaros, si no existieran las nubes, o qué pasaría si las águilas no tuvieran alas, o qué pasaría si, o sea, hay muchos tipos de frases hechas con las que podéis iniciar cualquier tipo de actividad y a partir de ahí hacéis cualquier actividad de creatividad, pero no os podéis imaginar hasta dónde podéis llegar. Yo muchas veces pongo el ejemplo de para qué sirve una bolsa de basura, ¿no? Y a lo mejor lo más convergente es para tirar la basura, para recoger cosas, para guardar. A partir de ahí, pensad, todos los que estáis aquí pensando, ¿para qué podría yo utilizar también una bolsa de basura? A mí me encanta porque muchas veces cuando estamos en ambientes docentes, ¿no? De coles, pues nosotros cuando hacemos la parte de formación a docente, pues planteamos muchas actividades, herramientas y tal. Pero el ejemplo de la bolsa de basura en un cole me encanta porque para guardar las cosas, para hacer un chubasquero como trineo, para hacer un fondo de decorado de teatro, para hacer un disfraz, para tapar muebles, o sea, para muchísimas actividades, ¿no? Entonces, eso es el pensamiento divergente. Lo convergente es que la bolsa de basura sirve para tirar basura, para recoger, para guardar. Lo divergente es cuando ya le voy dando usos que no son los habituales o los frecuentes. Y después, cuando hablamos de características de motivación, la motivación es como, tienen una facilidad para tener un hiperfoco en aquello que realmente a ellos les llama la atención y les gusta muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de niños y niñas que tienen a lo mejor, fijaros que aquí hay muchas familias que incluso dicen, Teresa, lo tuvimos que llevar para hacerle una audiometría porque pensábamos que estaba sordo, ¿no? Que tenía problemas porque lo llamamos y no atendía. Y no, es que está tan metido, a lo mejor estudiando en ese momento sobre dinosaurios o desmontando tostadoras o ordenadores, que le encanta tanto y le apasiona tanto que se meten de lleno ahí y ven hasta dónde pueden llegar. Son niños y niñas que suelen tener un tema muy concreto de motivación, muy específico, y a partir de ahí, cuando yo ya sé esto cómo funciona, me voy a otro. Ya sé de qué va, me voy a otro. Pero se meten tanto y esa es la característica fundamental de motivación, ¿no? Esto hace que sean niños y niñas que a lo mejor no les guste trabajar mucho en grupo, pero ojo, porque ahí yo siempre digo lo mismo también, depende del grupo con el que estén. Cuando son niños y niñas que están en una clase y estamos trabajando en cooperativo y los ponemos unos con otros para que se ayuden, muchas veces estos niños dicen, es que termino haciendo el trabajo yo solo y por eso no quiero hacer un trabajo en grupo y lo prefiero hacer individual, porque es que los demás no se ponen en serio, porque es que tal. Entonces, no es que no quieran, no es que tengan dificultad en ese tipo de trabajo, sino que muchas veces, o lo que es más triste, ¿no? Cuando son más mayorcitos, te dicen...
tenido caso, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de una niña que lloraba amargamente y decía, Teresa, es que ya adolescente, Teresa, es que solo me buscan a la hora de hacer los trabajos, no me buscan para salir, para quedar, para charlar en el patio, no, solo me llaman y me buscan cuando hay que hacer un trabajo y quieren tener buenas notas. Entonces, hay que ponerse en esa cabecita porque para ello eso es muy duro, ¿no? Y tener esa sensación es muy duro. Entonces, bueno, sobre todo eso, la capacidad de quedarse absortos en temas que les guste y que les motive. ¿Qué ocurre? Que esto hace, que, pues, como pongo aquí en este último cuadrito, que todo lo que tiene que ver con el aburrimiento, todo lo que sean tareas rutinarias, mecánicas y repetitivas, hace que las rechacen, pero que las rechacen muchísimo porque para ellos es una pérdida de tiempo, es perder el tiempo totalmente el decir, otra vez tengo que hacer esto, ya he hecho 10 operaciones matemáticas, 10 operaciones más y más y más, entonces no les aporta absolutamente nada y eso lo tenemos que tener muy presente, sobre todo en la intervención educativa. Y después quería hacer un apunte con lo que tiene que ver con la alta capacidad y el género. Porque cuando hablamos de niños y niñas de altas capacidades, siempre tenemos muchos más niños, o muchos más, casi el doble, ¿no? Normalmente de niños evaluados con altas capacidades más que de niñas. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, aquí os pongo datos de dos cursos de referencia, ¿no? Por ver un poco el avance que ha habido en cuanto a, por un lado, fijaros, la comparativa es en este curso 2011, donde aquí se empezó con un protocolo de detección de altas capacidades. Y fijaros cómo hemos pasado, simplemente educación primaria, de tener 876 niños y niñas evaluados a tener 7.000. Fijaros la diferencia tan grande que hay en el momento que hay un protocolo establecido para hacer una detección importante. Pero independientemente de la importancia de esa detección, lo que quería era mostraros los datos y me voy al 2021, fijaros, 4.300 niños, 2.000 niñas, 4.350 niños, 2.800 niñas. Siempre hay casi el doble de niños que de niñas. ¿Esto por qué ocurre? Porque las niñas normalmente tienden, y por ahí lo pongo también, un poco la característica de las niñas suele ser que prefieren incluso sacrificar el desarrollo cognitivo con tal de ser aceptadas por el grupo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como pongo por delante el tener un grupo al que pertenecer, el estar cómoda, el estar bien, el no querer llamar la atención, todo esto ocurre porque sí que es verdad que hay quizás culturalmente o generacionalmente hay algo que nos ha ido marcando, bueno, de que las niñas tienen que ser buenas, calladitas, no dar ruido, tú no levantes mucho la mano, no te señales, bueno, pues eso es como que ha calado, ¿no? Y ha calado tanto que hace que las niñas se hagan mucho más invisibles. Este autor nos dice que todo esto, ¿por qué ocurre? Porque hay miedo al éxito, porque hay mucha falta de modelos, de referente femenino. Yo esta mañana ponía en Instagram también en las historias, bueno, no sé si en la publicación o en las historias, una niña que estábamos hablando, pues eso, de las profesiones y tal, y decía que ella quería ser periodista de la NASA. Y decíamos, wow, qué estupendo. Y había montado su historia, ¿no? Y lo contaba, y como el cohete llegaba y ella estaba allí para recibir la noticia y tal. Decía, qué bien que una niña, creo que tiene 7 añitos, tenga desde esta corta edad esas aspiraciones, que después será lo que quiera hacer. Pero fijaros lo importante de decir, oye, se puede ir a la NASA, se puede ser mujer, se puede ser periodista, se pueden hacer todas estas cosas y no tiene, y tengo referentes femeninos, ¿no? Bueno, pues todo eso que ocurre, que muchas veces no tenemos esos referentes, con lo cual las niñas ni se planteaban, sobre todo antes, que podían hacer una serie de cosas. Conflictos internos, porque al final el conflicto interno es, a mí me dicen que esté calladita, que no dé ruido, pero es que a mí me encantaría decir, levantar la mano, dar mi opinión, preguntar. Pero hay algo que me dice que tampoco te señales tanto, ni que levantes tanto la mano, ni que hagas tanto ruido, ¿no? Eso hace que muchas veces se tenga una baja autoestima o incluso son mensajes contradictorios, ¿no? Por un lado, sé fuerte, pero por otro lado, ten cuidadito con lo que dice. Por un lado, libre y estupenda, pero no te vayas a venir sola por la noche porque puede... Entonces, claro, hay una serie de mensajes que al final pues, todavía hace que las niñas no lo tengan claro. ¿Qué ocurre? Que las niñas en este caso, cuando van teniendo, digamos, van subiendo en edad o incluso a nivel de trabajo, ¿no? A nivel laboral, tenemos como dos opciones. O la de la invisibilidad, de decir lo que os planteaba antes, prefieren incluso sacrificar el desarrollo cognitivo con tal de ser aceptada por el grupo y me quedo plana, ¿no? Hay niñas que hemos visto que llegan a suspender con tal de pertenecer a un grupo con tal de no llamar la atención. Os hablo siempre de niñas y niños con altas capacidades con los que trabajamos en el centro.
han llegado a suspender por no llamar la atención, porque nadie diga, bueno, es que tú, es que tal. No, no, han llegado a bajar tanto que no quieren que bajo ningún concepto. Y después lo que se define como el síndrome de la abeja reina es que es verdad que en muchos lugares la parte, digamos, más femenina se ve como una debilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas mujeres que se meten en roles directivos, en roles así a lo mejor de altos cargos, pero parece que para tener ese rol de alto cargo tienes que adoptar un rol masculino y entonces se vuelven duras, inflexibles, tal, pero parece que tienes que adoptar ese rol masculino para poder llegar a una posición de éxito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como a las niñas se les ha enseñado normalmente a ser buenas, pues ese rol que es, digamos, el masculino y tal, pues se considera muchas veces como negativo. Entonces, tenemos ahí muchas contradicciones en el tema de las niñas, pero siempre me gusta hacer mucho hincapié porque es verdad que sigue habiendo muchas menos niñas evaluadas. No es que haya menos niñas con altas capacidades, es que se evalúan menos porque no te dan la cara. Y como no te dan la cara, pues entonces, fijaros, os pongo un ejemplo. En una clase, a lo mejor un niño que está aburrido, un niño varón que es de alta capacidad y está aburrido, pues se levanta, se sienta, da ruido, mueve la silla, entra como ha entrado nuestro amigo Juan aquí, esto que es, me ha desmontado, me ha puesto ahí enfrente el atril, ha cogido rotulador, ha cogido, pues todo eso lo ha puesto ahí en un momento, ¿vale? La niña, normalmente en la clase, cuando está aburrida, se pone a leer, se pone a dibujar, se queda calladita. Entonces, no se ve la necesidad de evaluar. Muchas veces los niños evalúan o el motivo, el primer motivo para hacer una evaluación es para ver si hay un TDAH o para ver si hay algo que esté haciendo que el niño no pueda estar quieto. Y el niño no puede estar quieto porque tiene una intensidad, tiene unas ganas de aprender que hace que se levante y que se siente, pero no es TDAH. Muchas veces cuando decimos a lo mejor si hay un niño evaluado y tiene una hermana y decimos, oye, plantear en el cole que se evalúa a la hermana porque la hermana tiene también esa posibilidad de, por el tema genético que os decía al principio, de tener una alta capacidad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se llega al cole, a lo mejor los mismos profes son los que dicen, anda ya, no te preocupes, la niña es muy buena, la niña es muy linda, es muy trabajadora, es muy organizada y además a lo mejor es inteligente. Pero siempre atribuimos una serie de características que no son las relacionadas con la inteligencia a las niñas. ¿Qué pasa? Que esto hace, y siempre decimos, tenemos que hacer, ¿no? Todo lo posible, porque todas estas niñas, sobre todo estas niñas de chiquititas, de más mayores, adolescentes, pues si tienen capacidades que las evaluemos. Esto es un ejemplo de una actividad que hicimos para que las niñas mostraran, las niñas y los niños, pues una actividad en común con todos los chicos del centro, mostraran sus superpoderes, ¿no? Los superpoderes que a ellos les gustaría tener, ¿no? Entonces, bueno, esta es una actividad que es preciosa. Y después, dentro de una investigación que nosotros estamos haciendo, que estamos evaluando a humoristas profesionales, pues dentro de esa evaluación que le hemos llamado inteligencia y humor o entre risas y neuronas, como decimos, hay una ilustradora que se llama Flavita Banana, que aquí es muy conocida, ¿no? Y también la podéis seguir por las redes, pues se evaluó y dio una muy alta capacidad, ¿vale? Con un CI altísimo y buena en todas las áreas. Entonces ella hizo este comentario en Instagram y por eso lo pongo aquí. Bueno, me contactaron las de Centro K Digital y bueno, para decirme cuál era el CI, que lo había sabido con 36 años, que hablaba un mogollón y decía, pregunté, fui entendiendo muchas cosas, dice, y sobre todo, bueno, adicciones, fracasos amorosos, incomodidades varias, me aburro, todo el día castigando en el colegio, sobrevolando, una sensación global de adaptación constante y forzada, ¿no? A menudo al pronunciarlo, decía, pensé que al ponerle un nombre ya podría explicarme mejor, pero a menudo al pronunciarlo te tachan de sobrada, o sea, ese matiz a día de hoy sigue existiendo. Dice, en fin, a mí me ha servido para dejar de transformarme según las circunstancias, para ser más compasiva conmigo, para dejar de beber, para sacarle provecho a esas capacidades. Estoy aprendiendo latín, ¿por qué no? Y ahora lo digo en público, porque creo que es indisociable de mi trabajo, porque si digo que le he dado muchas vueltas a un tema antes de dibujarlo, se me crea, porque ella dibuja todo como veis aquí, con trazos blanco y negro, ¿no? No son ilustraciones coloridas, es un trazo muy sencillo, pero no significa que la idea no esté trabajada, está muy elaborada. Dice, porque se me crea y porque mi amiga me dijo que lo dijera y porque me da la gana y porque estoy bien, ¿no? Fijaros cuál fue la viñeta. La viñeta era la siguiente. Te conté que resulta que soy eso que llaman superdotada y le dice la amiga, ¿y eso qué implica? Y dice ella, saber fingir a la perfección que no lo soy. Fijaros, a mí me parece
súper impactante porque es lo que nosotros llevamos viendo durante muchos años, lo que nosotros estamos viendo desde que las niñas son chiquititas, lo que estamos luchando porque estas niñas se vean, se evalúen, que hagan lo que quieran hacer, que sigan hacia adelante, ¿no? Y cómo ella, con sus 38 años, 36 años, que en el momento que se encuentra y empieza a entender todo, pues resulta que tiene la misma sensación, que lo que tiene que hacer es fingir a la perfección que no lo es. Entonces, bueno, me quería parar un poquito en el tema de las niñas porque creo que es importante. Bueno, la importancia de conocer como docentes cómo es una evaluación de alta capacidad. Claro que los docentes podéis aportar muchísimo a través de informes de los profesores, de informes de los padres. Yo siempre os animo muchísimo a que trabajéis con la familia, a que preguntéis, a que tengáis entrevistas con ellos, ¿no? Para que os planteen, para que os digan, que os cuenten qué hacen en casa, qué han hecho desde chiquitito, qué es lo que más les ha gustado, lo que menos les ha gustado. La nominación de iguales, si a lo mejor podemos plantear en clase cualquier actividad relacionada con, a ver, ¿quién pensáis que si tuviéramos un concurso de matemáticas defendería mejor a la clase? Y seguro que ellos van contestando todo y os van dirigiendo siempre hacia el mismo alumno. ¿O quién pensáis que es capaz de leerse más libros a lo largo de todo el curso? Preguntas de ese tipo, donde esa nominación entre iguales, muchas veces de ahí salen niños o niñas que dicen, oye, ojo, porque a este alumno que yo tengo, a esta alumna, los compañeros lo ven como muy potente, ¿no? Como que puede haber algo aquí. O los autoinformes. El autoinforme es simplemente el que cada uno vaya diciendo, imaginaros, yo hay una cosa que le pongo muchas veces a muchos de ellos, muy simple, que es tres deseos, escribe tres deseos, entonces está el que te dice quiero la Play, la Wii, tal, y está el que te dice, bueno, pues el hambre, el mundo, la guerra, me encantaría inventar tal para conseguir este objetivo, conseguir una vacuna, conseguir llegar al espacio de manera tal. Entonces ahí vais a ver también en esos autoinformes la forma, ¿no?, que tiene cada uno de pensar. Después hay una serie de cuestionarios, por ejemplo, estos cuestionarios que tenéis aquí, que son unos cuestionarios como de características generales y que podéis ir señalando, ¿no? Y al final sacáis una puntuación global y os dice la conveniencia de hacer una evaluación más en profundidad. Estos son unos cuestionarios hecho por el equipo de Luz Pérez de la Complutense de Madrid y lo podéis descargar en nuestra página centrocadis.com, en la parte de evaluación los tenéis y los podéis descargar del tirón y los podéis tener en el cajoncito de vuestro aula y oye, pues este niño, pues mira, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y lo tenéis un poquito ahí como referencia de cuestionarios que son gratuitos y lo podéis descargar perfectamente. Hay otras pruebas que son específicas de screening para 4 o 5 añitos y después tenéis modelos que podéis descargar en internet de cuestionarios de características generales de altas capacidades. Entonces, bueno, pues aquí os he traído otro, ¿no?, que lo podéis descargar perfectamente de internet, donde tiene una puntuación y a partir de aquí, pues, dónde se recomienda o cuándo se recomienda a la familia o al profesorado que lo derive a un equipo de orientación o que se haga una evaluación específica. Nosotros aquí en nuestro protocolo también tenemos una serie de cuestionarios, después se pasa a un RAVEN o un CABIT para los que sois psicólogos o pedagogos. Son pruebas generales de inteligencia y, por ejemplo, en el RAVEN con un percentil a partir de 75 o a partir de 84 en el CABIT, ya se recomienda seguir profundizando en lo que es una evaluación más individual o más específica, ¿no? Donde ya se pueden pasar las escalas de Wechsler, se pueden pasar BADI, se pueden pasar pruebas específicas y haciendo una evaluación de manera individual. Y entonces, con todo eso, pero aquí el protocolo primero es un cuestionario a la familia, a los tutores, después esa primera prueba inicial y después ya se hace la evaluación de manera global. Igual, y tiene un cuestionario muy parecido de características cualitativas para hacerlo. Pero después que tenemos muchas pruebas para hacer una correcta evaluación. Aunque penséis, bueno, estas pruebas, esta parte le interesa más a los psicólogos. Yo siempre, a mí me gusta mucho contarlo en las formaciones a docentes, porque a mí me gusta que los que estáis aquí y sois docentes, cuando cojáis un informe de un niño que dice el equipo de orientación que tiene una alta capacidad, que sepáis, digamos, ver lo que estáis leyendo, ¿no? O sea, que si en esa lectura os están hablando de la prueba de Wechsler y os está hablando de percentiles de CI y os hablando del tipo de alta capacidad, pues que vosotros cojáis el informe y digáis, ah, vale, pues ahora me estoy enterando cuáles son esas características de mis alumnos. Entonces, pruebas para evaluar la inteligencia, pruebas para evaluar actitudes que tienen más que ver con aspectos más curriculares, por así decirlo, pruebas para evaluar la creatividad o de la personalidad. Esto es una chuletilla, como decimos aquí, que tenemos nosotros, donde aquí ponemos todas las pruebas y yo
Claro, esta chuletilla, como decimos, a mí me gusta que la vean los profes, porque cuando tú tienes esto delante, tú ves claramente cuál es el perfil del niño. Estas son las 7 áreas que evaluamos y aquí, si en todo está por encima de 75 es sobredotación, talento complejo, si tenemos 3 a partir de 3 con percentiles por encima de 80, o señalo el 95 si está a partir de 95 en un área concreta. Entonces, por ejemplo, un perfil de estas características que me está diciendo, pues que tenemos un talento complejo porque tengo lógico, matemático y espacial. O tengo otro tipo de talento complejo porque tengo creatividad, espacial y perceptivo. Cuando tengo creatividad, espacial y perceptivo, aquí se llama talento complejo creativo. Y el anterior, lógico, matemático y espacial, no tiene un nombre específico, pero me está hablando de áreas concretas curriculares donde el alumno tiene puntos fuertes. Cuando es lógico, verbal y memoria, el que se define, que os contaba al principio, como talento complejo académico, ¿no? Entonces, esto nos puede dar pistas, es decir, es un niño que en el cole puede ir súper bien, no tiene por qué ser creativo, no tiene por qué tener capacidad espacial o un perfil de sobredotación, cuando en todas las áreas este niño o esta niña pues es bueno en todo lo que decíamos antes, la estabilidad cognitiva, niño o niña que es bueno en todas las áreas. ¿Cuáles son los aspectos socioemocionales más importantes? ¿Podéis hablar de evaluación? Horas, ¿vale? Pero como quiero tocarlo todo, tampoco quiero extenderme demasiado en cada una de las áreas, porque si no, no me da tiempo de contaros todo lo que os quiero contar. Pero bueno, una buena evaluación es lo primero que os va a indicar a los que sois psicólogos, psicopedagogos y evaluáis, os va a dar un esquema, una visión súper amplia del perfil y cuando ese perfil llegue a los docentes, que se lo hagamos llegar de una manera muy clara para que el docente en su aula sepa cuáles son los puntos fuertes de su alumno, de su alumna y pueda intervenir a nivel educativo de manera específica. A nivel socioemocional, vamos a meternos un poquito. Hay pruebas específicas que también podéis pasar, ¿no? Desde consulta, desde los gabinetes de orientación, desde los departamentos de orientación de los centros educativos pues tenemos pruebas de personalidad, el SENA, pruebas de ansiedad, pruebas de aspectos emocionales, sociales, o sea, tenemos muchísimas pruebas. Pero yo os quería comentar 3 aspectos básicos que son fundamentales y que ocurre siempre en todos los perfiles que tienen altas capacidades y que estas 3 áreas son las que más afectan al desarrollo socioemocional de estos alumnos. Las 3 circunstancias son las disincronías, las intensidades y el efecto Pigmalión negativo. Fijaros que cuando hablamos de disincronía, estamos hablando básicamente de varios tipos de disincronía, ¿no? La disincronía hay una que es la cognitivo-emocional, que lo mencionaba en un aspecto anterior y siempre os decía, es la más importante, ¿por qué? Porque hay un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Una disincronía cognitiva-emocional implica que un niño o una niña que tiene digamos, una capacidad cognitiva muy alta puede recibir y puede recoger muchísima información, muchísima, pero después a lo mejor es pequeño en edad y a lo mejor no es capaz de digerir tanta información. Entonces yo esta le insisto mucho a la familia y a los profesores, porque imaginaros que yo estoy en mi casa y estoy viendo un telediario y estoy viendo la guerra de Ucrania, que la tenemos un poquito más cerca que vosotros, ¿no? Entonces estamos viendo la guerra de Ucrania y tú estás viendo y tal, termina y tú dices, oye, hay que ver y tal y cual, hay que ver qué horror, qué tal. Bueno, que me voy a trabajar, que me voy, adiós, adiós, me voy a trabajar y ya se queda el niño diciendo, ¿cómo vaya a trabajar si hay una guerra? No, tesoro, pero no pasa nada, la guerra no, verá, está lejos. No, el niño está recibiendo una información terrible de una guerra. Y a lo mejor tiene 6 años. Él no sabe si Ucrania está más cerca o más lejos. A lo mejor sabe que está lejos, pero es que además ha escuchado que Ucrania le ha mandado a Estados Unidos unos misiles, no sé qué, que recorren 2000 kilómetros y sé que si el misil lo dispara desde allí puede llegar perfectamente a Sevilla. Entonces tenemos a ese niño agobiado y preocupado porque tiene una información muy amplia, muy fuerte, pero que no la puede gestionar porque tiene 6 añitos. Esas disincronías ocurren mucho. Pongo otro ejemplo que a mí es de los ejemplos que te impacta, ¿no? Era un niño que decía que no iba de excursión porque al subir o al bajarse del autobús, que tenía una escalera muy estrecha, se podía caer, tener un traumatismo craneoencefálico y morirse. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? El niño estaba manejando una información sobre lo que es un traumatismo craneoencefálico que otro niño de su edad no la tenía ni por asomo. Entonces, claro, los otros le miraban como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Que te vas a caer primero, ¿por qué te vas a caer? ¿Qué más da que la escalera sea ancha o estrecha? Lo importante es que nos vamos de excursión. Pues este niño se planteaba todo eso. Al plantearse todo eso, ¿qué hace? Que en un momento determinado sufra y que en un momento determinado se plantee una serie de cosas que otros niños no se plantean. Entonces,
es lo que os decía antes, no me gusta decir que sufren más, pero es verdad que como manejan una serie de información que otros niños no manejan, puede llegar a plantearse pues, preocupaciones, determinadas preocupaciones. Entonces, dentro de la disincronía, yo para mí esa es de las más importantes. Hay otra que también me gusta hacer referencia, sobre todo cuando los niños son chiquititos, que es la disincronía cognitiva motora. ¿Qué quiere decir esto? El que esto vaya rápido no quiere decir que el desarrollo motor vaya rápido. El desarrollo motor va con la edad que le corresponde, con el cuerpo. ¿Qué ocurre muchas veces? A lo mejor son niños que empiezan a leer pronto, a leer temprano, y cuando van leyendo, imaginaros que yo tengo un niño que con 3 o 4 años empieza a leer. Empieza a leer y si empieza a leer ya sabe lo que tiene que escribir, porque ya sabe cómo se escriben esas letras, cómo suenan esas letras, pero sobre todo sabe cuál es la grafía. Entonces empiezan a escribir, pero empiezan a escribir a lo mejor con 3 o 4 años y empiezan a escribir en mayúsculas porque es el trazo que a esa edad, a nivel motor, le permite su cuerpo. Con 3 o 4 años, el cuerpo no está preparado para hacer este trazo. Esto requiere un estadio evolutivo superior, que a lo mejor te llega entre los 5 y los 6 años, pero no con 3 o con 4. Entonces suelen tener mala letra porque empiezan a escribir de aquella manera y entonces como que van viciando ese tema de la escritura y ahora de repente nosotros queremos que modifique la letra y que la A le da la manita a la E y te dice, es que me dice la señora que las letras se dan las manos y las letras no se dan la mano, mamá. Es que me está diciendo una cosa que no tiene sentido. O decimos que coloren, porque coloreando es la mejor manera de que este niño o esta niña vaya a trabajar la grafomotricidad. Y estos niños que colorear no les aporta nada, pues te dicen, como dijo una vez una niña que estaba coloreando un osito de infantil, le dice, señor, ¿sabe que si saca el osito por la impresora sale marrón? Como diciendo, es que estoy aquí perdiendo el tiempo y puedo estar haciendo otra cosa mucho más interesante, ¿no? Entonces, todos esos son aspectos que tenemos que tener muy presentes, que tenemos que tener muy en cuenta para no simplemente decir, es que el niño tiene mala letra, pues que mejore la letra. ¿Cómo mejora la letra? Copiando. No, no, porque no le aporta nada. Vamos a ponerle, y siempre planteo lo mismo, un juego de dominó, lo pongo por escrito y que el niño lo tenga que resolver. Tiene un reto, pero está utilizando la grafomotricidad. Pero la palabra reto, cuando trabajáis con el alumno con alta capacidad, la tenéis que tener siempre súper presente, ¿vale? Después, cuando hablamos de la intensidad psicológica, hablamos de varios tipos de intensidades, que después la menciono pero os la cuento un poquito aquí por encima por si no nos diera tiempo. De todas las intensidades, hay un autor que es Dabrowski que habla de una intensidad emocional, que habla de una intensidad sensorial, que habla de una intensidad psicomotora, que habla de una intensidad psicológica y de una intensidad creativa. Son, digamos, las 5 intensidades que él describe. De todas estas intensidades, lo que es la intensidad que tiene que ver con el ámbito sensitivo o sensorial, a mí es la que me gusta hacer más hincapié, por lo siguiente, porque son niños que, a ver, cuando hablamos de la base fisiológica de la alta capacidad, hablamos de que hay un mayor número de conexiones sinápticas. Estas conexiones sinápticas hacen que de alguna manera el cuerpo refleje, ¿no? O ponga de manifiesto todo lo que está pasando en esa cabeza. Hay algo fisiológico y eso hace que muchas veces los sentidos, sobre todo la parte sensitiva, la tengan muy a flor de piel. Son niños que le molestan las etiquetas, son niños que le molesta una costura de un calcetín, ¿no? Y se ponen los calcetines al revés porque le molesta la costura. Son niños que la ropa le aprieta y tienen que estar cómodos. Y entonces se prueban la ropa y hacen 10.000 movimientos. No me puedo poner el calcetín porque me molesta, porque me pica, porque me... Bueno, pues es importante que tengamos claro que todo esto le puede ocurrir a un niño o una niña que tiene alta capacidad, porque no es una manía, no es un TOC. El ponerse un calcetín al revés no es un TOC, es que le molesta una costura porque tiene un nivel de sensibilidad más elevado, porque tiene alta capacidad intelectual. Entonces, es fundamental que vayamos enlazando todos esos conocimientos, todos esos contenidos, porque es lo que nos va a ayudar a entender y sobre todo a normalizar la situación y no hacer de un drama unos calcetines y no hacer de un drama, de unos calcetines un drama y que nos haga llegar todas las tardes, todos los días tarde al colegio porque yo digo como madre que se tiene que poner el calcetín de esta manera. Entonces, todo eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Y después la intensidad emocional también me gusta siempre hacer referencia a ella, porque la intensidad emocional es, y yo muchas veces la pongo con un dibujo de una montaña rusa. Igual estoy arriba,
estoy abajo. ¿Qué significa igual estoy arriba que estoy abajo? Que igual estoy súper triste porque me ha pasado algo que a lo mejor para el resto no es tan importante, pero dentro, por ejemplo, de ese sentido de la justicia que ellos decían, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal. Si yo tengo un amigo es un amigo y la amistad requiere lealtad, ¿no? Y entonces esa lealtad implica que si tú eres mi amigo, tú no me puedes decir hoy no quiero jugar contigo, ya no soy tu amigo. ¿Cómo que no es mi amigo? Si es mi amigo y un amigo tiene que corresponderme y un amigo tiene que estar conmigo en los buenos momentos, los malos momentos. Todo este tipo de planteamiento ellos se hacen. El otro le da igual, el otro hoy te dice que no es su amigo, mañana es tu amigo y sigue jugando. Pero ellos muchas veces viven con esta intensidad emocional, ¿no? Estos conceptos que a lo mejor para otras personas, para otros niños de esa edad, pues no son tan importantes. Dentro de estas intensidades, imaginaros, por ejemplo, a lo mejor yo piso una hormiga hoy. Y digo, bueno, pisa una hormiga, no pasa nada. Y a lo mejor ellos, "Oh, por Dios, pisa una hormiga que forma parte del ciclo de la vida, es súper importante, ¿por qué iba a llevarte al hormiguero?" Y dices, tú, es que pisa una hormiga, que no he hecho nada más. Pues para ellos es importante. Entonces, es importante que lo conozcamos. Lo que no puede hacer es, no, ya, ya, no pasa nada. No, para ellos pasa, para ellos es importante y lo que no podemos hacer muchas veces es quitarle importancia como si no pasara nada, porque para ellos pasa, ¿no? Entonces, yo siempre con la familia utilizo una palabra que es el acompañamiento. Es fundamental que estén acompañados continuamente, que en todo esto que estamos hablando de determinadas preocupaciones o determinadas situaciones sociales o determinado tal, que sientan ese acompañamiento por parte de la familia y fundamental que en el cole los reconozcan, los ayuden, los apoyen, los entiendan, porque si no muchas veces el cole se convierte en un sitio que no es tan a gusto, que no es tan bien, que ven que no, que hay algo que está fallando y lo pueden vivenciar de manera negativa, ¿no? Y cuando hablamos del efecto Pigmalión negativo, el efecto Pigmalión negativo hace referencia a que un niño, o sea, un profesor que no sabe cuáles son las características de su alumno, nunca lo va a tratar como tal. Entonces, si nunca lo va a tratar como tal, lo va a tratar como un niño más dentro de la media, como un alumno más. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Que claro, estamos hablando de que yo voy a lo mejor como docente a plantear una serie de actividades, a tener unos criterios, estos son mis criterios y ya está, y a partir de aquí pues sigo hacia adelante. Si yo no sé que este alumno tiene una alta capacidad o no sé que este alumno tiene una dislexia, ¿vale? Me da igual de lo que estemos hablando. Es importantísimo conocer el perfil de nuestro alumnado para trabajar acorde a ese perfil. Muchas veces este efecto Pigmalión negativo también ocurre en la familia. Hay familias que dicen, no, yo no quiero saber si mi hijo tiene alta capacidad o no la tiene. Niños normales, y siempre digo, los niños son normales, está claro que son normales aunque sean de altas capacidades, no estamos hablando de algo supranormal, no, no. Pero es importante que la familia, igual que hablamos del papel del docente, lo importante que es que lo conozca y que lo sepa, es importantísimo también que la familia sepa reconocer y acepte que tiene un hijo con una dislexia, con un TEA o con una alta capacidad. Entonces, estos son, digamos, los tres matices principales que a mí siempre me gusta destacar en lo que es la atención a la alta capacidad y que creo que tanto docente como psicólogo, porque, a ver, los psicólogos, nosotros qué hacemos aquí, nosotros dentro de las actividades de los programas trabajamos mucho la parte socioemocional, pero después hay alumnos y hay familias con los que hay que trabajar de manera individual, hacer una terapia específica o hacer un seguimiento específico para ver todo esto que está ocurriendo. Primero tengo que conocer que todo esto me ocurre, ¿no? Que todo esto le puede ocurrir a este niño o a esta niña y ir dando herramientas para que aprendan a gestionarlo. Entonces, tanto a nivel de aula como a nivel de familia, como a nivel de consulta, incluso de departamento de orientación, es importante que sepamos que estos tres pilares del desarrollo socioemocional de los alumnos con altas capacidades existen y que los conozcamos. ¿Qué obtenemos además de eso? Pues en una evaluación que tiene que ver con la parte sobre todo personal y social, muchas veces hay datos que empiezan a arrojarnos indicadores de que a lo mejor incluso existe o puede estar existiendo un determinado acoso escolar, ¿no? Es cierto que hubo una investigación, ¿no? Un estudio que hizo NACE, la Asociación de No al Acoso Escolar, donde el 46% de los niños evaluados con altas capacidades, es decir, uno de cada dos, sufre o ha sufrido bullying. Y de ese 46%, uno de cada tres es un acoso de alta intensidad. Fijaros que estamos hablando de un sufrimiento importante. Estamos hablando de un sector de niños y niñas que por sus características quizás los hace más vulnerables al resto, ¿no?
Muchas veces decimos, es que lloran porque sufren por cosas que otros ni se plantean, y muchas veces eso le da la imagen ante el resto de ser miedoso, de ser timorato, de, ay, es que no aguanta nada, es que eres un quejica, es que eres un tal, o es que eres un todo, es que... Y se convierte muchas veces en foco bueno, van viendo una debilidad y cuando, sobre todo en determinadas edades donde se empieza, ¿no?, a ver los puntos fuertes, los puntos débiles de cada uno, el que no le interesa que el resto tenga puntos fuertes, voy a por el que tiene esos puntos fuertes y lo convierto en una vulnerabilidad. Entonces lo tenemos que tener muy presente porque es muy importante que como docentes les demos el sitio que le corresponde también dentro del aula. Y aquí os comento una cosa, por ejemplo, hay muchas veces que estos alumnos los planteamos y los ponemos a trabajar o a actuar como alumnos ayudantes dentro del aula. Al ponerlo a trabajar como alumnos ayudantes, al principio vale y está bien que ayuden. Pero la ayuda no debe ser una respuesta educativa porque un niño ya ha terminado las actividades que yo tenía planteadas para clase. ¿Ya has terminado? Pues ponte a ayudar a fulanito, ponte a ayudar a menganito. Cuando se ponen a ayudar, al principio bien, hay niños que les gusta más, hay niños que no les gusta tampoco tener que estar ayudando. Hay niños que te dicen directamente, es que estoy haciendo el trabajo de la profesora. Es que hemos visto muchas cosas, hemos visto niños que corrigen exámenes, que ayudan a la profe a corregir exámenes porque ya han terminado y les sobra tiempo. Y conforme van subiendo, además en edad, hay niños a los que no les gusta que otros niños les ayude, porque además empiezan, bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que eres el preferido de la seño? ¿Por eso me tienes que ayudar? Un igual no debe tener el papel de un profesor o de una profesora. Un igual no tiene que decirle al compañero si lo está haciendo bien o mal o si lo está corrigiendo. Entonces eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que tratar con mucho mimo, porque sí es cierto que puede tener incluso una consecuencia negativa. Y en la clase muy bien, pero en el patio voy a por ti porque tú te crees que eres el profesor y tú no eres quien para decirme a mí lo que tengo que hacer. Entonces, todas estas situaciones muchas veces de vulnerabilidades se dan en los centros educativos, se dan en los patios de los colegios, se dan en las aulas y tenemos que tenerlo muy presente y tener en cuenta que todo niño que a lo mejor tenga una característica distinta, pues hay veces que por desgracia se convierte un poquito en ojo, ¿no? En estar en el ojo del huracán. Después muchas veces que tenemos que, bueno, si son niños que no están trabajados, que no están bien llevados, que no se ha tenido una guía específica, pues muchas veces tienen un bajo rendimiento porque no están acostumbrados a trabajar, porque me aburro, porque me desmotivo y empezamos a tener inconformismo, me siento muy triste, no quiero ir al colegio, me duele la barriga, tal, en fin, y todo esto empieza a transformarse en el cole en un bajo rendimiento académico y muchas veces el bajo rendimiento académico termina siendo un fracaso escolar. Y cuando os pongo que no todo es lo que parece, es lo que os comentaba al principio de la doble excepcionalidad. ¿Qué es una doble excepcionalidad? Es una combinación de dos fenómenos que aparentemente son distintos e incluso incompatibles, ¿no? O contradictorios, como puede ser una alta capacidad y una dificultad en la lectoescritura. Hay muchas veces que decimos, bueno, ¿cómo va a ser de alta capacidad si no sabe leer bien? Bueno, pues la alta capacidad no te exime de absolutamente nada. Y después, digamos, las circunstancias con las que encontramos con más frecuencia la doble excepcionalidad suele ser con dificultades en el aprendizaje, tipo dislexia, tipo discalculia, disgrafía, disortografía. Con el TDA o TDAH no es incompatible. Tú puedes tener una muy buena capacidad cognitiva y además una dificultad en mantener la atención o en mantener el controlar la impulsividad. O con TEA, pero del grado 1 tipo Asperger sobre todo. El tipo Asperger sabéis que no solo no tiene afectada la parte cognitiva, sino que el Asperger suele tener un perfil cognitivo alto. Entonces aquí quizás es un poco la que genera un poquito de más controversia porque el alumno que tiene Asperger puede ser muy inteligente. Entonces a nivel cognitivo o intelectual puede tener esa alta capacidad. A lo mejor lo que no tiene es, o su dificultad radica en la inflexibilidad, el ser muy poco tolerante a los cambios, el tener una dificultad social importante que él tiene alta capacidad no tiene por qué tenerla, ¿vale? Pero sí podemos tener esa combinación de las características de Asperger junto con las características de una alta capacidad cognitiva, un nivel cognitivo, una habilidad cognitiva superior. Entonces, todo esto puede ocurrir. Es decir, que cuando veáis que hay algo que os despista, profundizar en la evaluación porque puede ser, es más, cada vez hago más hincapié en que si yo tengo una sospecha de una dislexia, de un TEA, de un TDAH,
siempre, independientemente de la alta capacidad, hay que evaluar la parte cognitiva, porque esa parte cognitiva es uno de los criterios que los psicólogos debemos tener en cuenta según el DSM-5 para decir, para yo poder dar un TDAH tengo que tener claro que no hay una dificultad cognitiva, con lo cual he tenido que administrar pruebas cognitivas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor al pasar esas pruebas cognitivas, pum, pues nos encontramos que las puntuaciones son muy elevadas, ¿vale? Es muy importante hacer una buena evaluación y sobre todo un buen diagnóstico diferencial. Y por supuesto después un buen informe para que ese informe, tanto el que llega a la familia como el que llegue al colegio, pues se tenga muy claro. Todo esto, toda esta parte que hemos visto de lo que es la detección en el aula, conocer cuáles son de manera generales sus características, características cognitivas, características de motivación, de creatividad, características socioemocionales con esas intensidades y todos estos aspectos que hemos visto, las intensidades, la disincronía, el efecto Pigmalio negativo, todo ello junto con una buena evaluación es lo que nos va a ayudar a tener claro cuál es el perfil de ese niño o de esa niña para después tener una intervención educativa exitosa, para que cuanta más información tengamos, mucho mejor y vamos a trabajar con ellos estupendamente. ¿Cuáles serían las principales respuestas educativas? Vamos a meternos un poquito más en la parte del colegio, del aula. Bueno, pues todo esto que os pongo aquí son las principales respuestas educativas que en líneas generales se puede tener con el alumnado de alta capacidad. Podemos tener actividades de ampliación y profundización, agrupamiento flexible, modelo flexible de horario semanal, adaptación curricular, apoyo en el aula mediante un segundo docente o la flexibilización o salto de curso según la normativa. Vamos a intentar ir viendo algunas de ellas, ¿vale? Nosotros aquí hemos trabajado lo que son los PKI y las AKI, que el PKI es un programa de enriquecimiento. Un programa de enriquecimiento, los niños los que hacían es, los niños que están evaluados por alta capacidad en el centro educativo, pues salían a lo mejor una vez a la semana a hacer un programa específico profundizando sobre un tema que sea, un programa de enriquecimiento, de investigación. La investigación puede plantearse desde el punto de vista de temas de su interés o temas que si a lo mejor estamos viendo un tema súper interesante en el aula, pues vamos a profundizar en ese tema en ese momento que salimos del aula para hacer esa actividad con otros niños y niñas con altas capacidades. Es muy importante los recursos materiales y humanos, la motivación, las ganas de investigar, los intereses de los alumnos, como estamos diciendo, y que utilicemos en ese espacio que nos permite trabajar de forma diferente, pues metodologías de las que consideramos innovadoras, ¿no? O por lo menos diferentes. El método científico no es innovador, pero es un método que tenemos que utilizar con mucha frecuencia. La clase invertida, la gamificación, los problemas basados en retos, el aprendizaje basado en retos, en problemas, todo eso es fundamental. Otra medida que hemos tenido aquí es la CAI, que es una adaptación curricular. Una adaptación curricular, antes le llamaban significativa y no significativa. La no significativa era la que no me hace falta hacer grandes cambios y la significativa donde sí ya estoy haciendo algún tipo de modificación. Y ahora os cuento. Porque como nosotros ahora mismo hemos hecho un cambio de ley también, pues bueno, pues ahora básicamente lo que tenemos, lo cuento como experiencia educativa por si os sirve a vosotros. Tenemos los programas de profundización dentro de una medida de atención a la diversidad, los programas de profundización y después también tenemos las adaptaciones curriculares por ampliación, que son específicas para el alumnado de alta capacidad. Os resumo en qué consiste un programa de profundización y yo siempre pongo el ejemplo de los 6 colores y creo que así vemos tanto lo que es la profundización como lo que es la ampliación. Si yo tengo que enseñarle a los alumnos de mi clase 6 colores básicos, ¿en qué consiste una profundización? En mezclar esos 6 colores, ver de dónde vienen los colores, con qué color se pintaba en las pirámides de Egipto, por qué en Andalucía se pintan las casas de blanco en vez de colores oscuros, si las cuevas de Altamira, por qué se utilizaba el rojo, de dónde salía el rojo. Estoy profundizando y todo ese trabajo lo estoy haciendo en base a esos 6 colores que yo tengo que enseñarle a mis alumnos. Eso sería el programa de profundización. No modifico nada, ni objetivo, ni contenido, ni forma de evaluar, nada. Muy importante, no se trata de dar más cantidad de trabajo. Os pongo otro ejemplo. A lo mejor yo estoy hablando de niños más mayores que a lo mejor lo que están dando en la clase es el cambio climático. Bueno, pues si están dando el cambio climático, esa profundización
que lo que me dice ahora mismo la ley aquí es que no los tengo que sacar de la clase, que los tengo que hacer dentro de la clase. Entonces, tengo un grupito en el aula porque la profundización va dirigida al alumnado altamente motivado a nivel académico y el alumnado que tiene altas capacidades. Entonces, ese grupo lo tengo de trabajo dentro del aula y voy trabajando de diferente manera. Vamos a suponer que estamos hablando de un grupo más de secundaria que a lo mejor lo que está hablando o lo que está dando en la clase es el cambio climático. Bueno, pues con este grupito de profundización voy a ver, por ejemplo, cómo afecta el cambio climático al fondo de los océanos. Entonces, estoy profundizando sobre mi tema. No estoy dando un tema nuevo, estoy profundizando sobre el tema y lo puedo llevar a donde quiera. Pero nunca es dar más cantidad de trabajo. Hay una cosa muy importante que yo insisto siempre en los coles. Si yo tengo 10 actividades de matemáticas para toda la clase, lo que no puedo hacer es al que tiene alta capacidad ponerle 20 porque es listo y porque presupongo que le encanta trabajar y hacer fichas. No, tengo que hacer lo contrario. En vez de 10, le voy a poner 5 y le voy a poner otra cosa distinta. Yo ya estoy ahí modificando. El niño no tiene que repetir 10 veces lo mismo para aprendérselo porque tiene un aprendizaje rápido. Vámonos a las características que yo planteaba como características cognitivas. Una de las principales es el aprendizaje rápido. Bueno, pues si tengo un aprendizaje rápido, resulta que con 10, de 10, con 5 que haga o con 3 que haga, ya sé que lo sabe hacer. Le voy a poner otra cosa, ¿vale? Entonces ahí le puedo poner una actividad de profundización, por ejemplo. Entonces, los cambios deben ser cualitativos más que cuantitativos. Nunca es dar más cantidad de trabajo. Bueno, estos son aspectos así generales, ¿vale? De no hacerles repetir, actividades alternativas, ver los intereses, confiar en ellos, apasionarles, darles oportunidades, los procedimientos y los instrumentos que utilicemos que sean diferentes, los recursos. Pero ¿en qué consiste la adaptación curricular por ampliación? Hemos dicho, tengo los 6 colores, he profundizado en esos 6 colores. Cuando yo ya he hecho eso, me sé los 6 y he profundizado, hago una adaptación curricular por ampliación. ¿En qué consiste? Que en vez de 6 colores, le voy a enseñar 12 colores, le voy a dar 6 colores más. ¿Qué suele pasar? Que esa adaptación por ampliación ya estoy dando a lo mejor contenidos del curso superior o del trimestre superior, pero estoy ampliando contenido. ¿Qué pasa? Que lo que es una adaptación curricular, aquí ya estamos hablando que tengo que dejar constancia mucho más por escrito y específica de que estoy haciendo este cambio, porque esta adaptación la puedo hacer en objetivo, en contenido, en metodología o en evaluación. Entonces, es como, digamos, una medida que requiere eh, mm, como una formalidad a nivel administrativo, como más técnica, ¿no? Lo otro yo digo que estoy haciendo un programa de profundización y lo voy adaptando dentro de mi aula, pero la adaptación curricular tengo que ir dejando constancia a nivel burocrático y administrativo de todos los cambios o todos los pasos que yo estoy dando, ¿no? Entonces, esto es responsabilidad del profesor. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ir dando contenidos superiores puede, sobre todo en los casos de sobredotación o de superdotación, que son los que aquí se le permite el salto de curso, es como un paso previo para ver si ese nivel de contenido lo tiene adquirido para dar el salto de curso. Hay una cosa muy importante en el salto de curso que nosotros insistimos mucho y es en hacerlo de manera progresiva. Es decir, no cojo al niño, lo subo de curso de un día a otro y ya está. Es ir haciéndolo progresivamente. Si yo a lo mejor tengo un niño en primero de primaria y me estoy planteando la opción de que pueda ir a lo mejor a tercero, pues durante este curso de primero a lo mejor lo voy llevando a asignaturas de segundo para que vaya viendo cómo se va adaptando a nivel de contenidos y a nivel de grupo. Si todo eso va bien, pues imaginaros que va a lengua, oye, está encantado el niño, pues que vaya a lengua y a matemáticas, de manera que el curso siguiente, cuando vaya a dar el salto, sabe perfectamente al grupo al que va, los compañeros con lo que va y los contenidos ya los tiene adquiridos. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta además en un salto de curso? Factores sociales y emocionales, que el niño quiera, que el niño esté preparado. A lo mejor el niño empezamos a subirlo a una asignatura y dice, yo no quiero estar en este grupo, a mí este grupo no me gusta nada, no me aporta nada, pues no se queda donde está. Tienen que tener adquiridos los contenidos del curso que se va a saltar. Por eso hay que hacer sí o sí una adaptación curricular por ampliación con todos estos niños, porque esa adaptación implica que cuando pegue el salto de curso no va a tener lagunas. El niño o la niña no puede tener lagunas, no puede ser que se te convierta en un suplicio, en un curso súper difícil porque tienes que hacer el doble de contenido. Ese trabajo lo he tenido que ir haciendo antes. Cuando hablamos de la edad, nosotros muchas veces decimos cuanto más chiquititos mejor porque se adaptan perfectamente. Cuando hablamos de niños más mayores es muy importante tener en cuenta directamente la opinión del niño. Imaginaros que estamos hablando de 11, 12 años. Tiene que querer. Si el niño o la niña no quiere, por mucho que nosotros veamos que es una medida que le puede venir muy bien,
la negación que él tiene es el primer elemento que va a tirar de ese desarrollo socioemocional, educativo e incluso a nivel cognitivo hacia abajo, lo cual lo tenemos que tener muy presente. Variables externas. La fecha de nacimiento, por ejemplo, niños que han nacido en el primer trimestre tienen muchas más probabilidades de éxito, de estar bien en el curso superior, que el que es de noviembre o de diciembre, lógicamente. Decimos incluso el crecimiento, hay niños que son muy chiquititos y dice, "Pues es que hay mucha diferencia además en altura y tal". No es que no lo haga, pero sí que lo tenemos que tener presente y conocer también al grupo al que iría. Los que estáis aquí, sois docentes, estaréis de acuerdo conmigo que hay grupos que son estupendos y hay grupos que son más revoltosos. Y ahí dice, bueno, espérate, es que el grupo en el que estás es maravilloso, lo voy a pasar a este grupo y no le va a beneficiar. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo presente. Y sobre todo que una vez que un niño ha cambiado de curso, esto no significa que ya ha terminado la respuesta educativa. No, tengo que estar muy pendiente. Incluso a lo mejor tengo que hacer una adaptación curricular o tengo que hacer una profundización, incluso habiendo saltado de curso. Con lo cual, es muy importante que todo esto lo tengamos muy presente. Por supuesto, no hablaremos de una verdadera inclusión si no incluimos a las altas capacidades. Un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Estamos hablando de determinados aspectos donde no podemos mirar solo a las necesidades hacia un lado y no mirar hacia las necesidades hacia otro lado, por lo que os decía sobre todo del ámbito de la prevención. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Tenemos muchas metodologías activas, exploración, investigación, el carácter grupal, reflexiva, pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos, por descubrimiento, en problemas, en retos, en juegos, cooperativo, aprendizaje servicio, gamificación, aprendizaje basado en el pensamiento, el tema del mindfulness, o sea, el aula invertida, las STEAM, o sea, todo esto pueden ser herramientas o pueden ser metodologías que con este alumnado viene súper bien. ¿Que viene bien con todo el alumnado? Por supuesto. Son metodologías que si cogemos la dinámica de introducirlas en nuestras clases, en nuestras aulas de manera específica, pues fantástico, ¿no? Porque no solo se va a beneficiar el de alta capacidad, se van a beneficiar todos los alumnos que tengamos en el aula. Entonces, todo esto que os pongo aquí son tipos de metodologías que puede venirle estupendamente y podemos mezclarlas todas y podemos utilizarlas como queramos. Simplemente para terminar, yo os he traído algunos ejemplos de programas como los que hacemos, que os decía que hoy estamos aquí. Nosotros en el centro tenemos alrededor de 700 alumnos, ¿no? Que vienen, que tienen altas capacidades, con los que trabajamos desde diferentes edades, ¿no? Entonces, estos programas, como os pongo aquí, tenemos desde el PET, que es un programa de educación infantil, donde atendemos a los niños con altas capacidades o hermanos de niños con altas capacidades, que a lo mejor todavía no están evaluados, pero están en proceso, ¿no? De 3, 4 y 5 añitos. Tenemos después un programa de ciencia, solo de ciencia, con un convenio de colaboración que tenemos con la Fundación Margarita Sala, que bueno, pues una gran científica que teníamos en nuestro país, que bueno, la hija decidió continuar un poco con el legado haciendo unos equipos de dinamizadores STEM. Y somos el único centro en España que tiene ese programa, ¿no? Y que se está trabajando con niños de altas capacidades. Tenemos un programa de creatividad, desarrollo de la creatividad a través de las artes plásticas, niños que tienen un perfil pues que les gusta mucho, ¿no? Esa parte creativa, esa parte de la parte plástica. El objetivo en un programa de creatividad, por lo menos en el nuestro, no es aprender a dibujar un bodegón, ni aprender técnicas de dibujo. El objetivo es desarrollar la creatividad. Lo que pasa es que hay niños que les gusta más esa parte plástica y bueno, pues con esa parte plástica se trabaja. El Ingenia, que es un programa que cada 2 semanas se va cambiando de tema. Os lo cuento siempre como ejemplo por si en vuestros coles queréis, ¿no? Hacer algo parecido. Cada 2 semanas tienen un tema distinto. Ahora os he puesto varios ejemplos. El Ingenia Tech es un programa más relacionado con la robótica, con la programación, con aspectos como más tecnológicos, perfiles que son más de razonamiento lógico, matemático o espacial. Y el Ingenia Plus, que es un poco una continuación del Ingenia, que es para primaria, el Ingenia Plus es para secundaria, y ahí lo que tenemos sobre todo son niños y niñas con los que trabajamos mucho más a fondo la parte de la investigación. El PET, bueno, pues he traído el PET, digamos lo que es la parte teórica, la podéis ver perfectamente en la página nuestra, ¿no? Pero fijaros, estos son algunos de los temas que hemos trabajado con niños de educación infantil y les encanta. Es decir, no podemos limitarles porque sean pequeños. Si son pequeños y tienen habilidades superiores, se beben, ¿no? Todos estos temas.
Ahí veis, por ejemplo, la parte de botánica, que la hemos trabajado desde el árbol genealógico, tipos de árboles, características, dimensiones, tubérculos, raíces, la entomología, todo lo que tiene que ver con los insectos, la metamorfosis, fábula, a través de invertebrados, viendo récords de los animales. Ornitología, fracciones matemáticas, gamificación, aquí los tenéis con las claves dicotómicas, ¿vale? Que se han trabajado con niños que están en educación infantil. Esta actividad me encanta, que es la biografía de un pino, ¿no? Y se les explica una base, ¿no? De cómo es el desarrollo de un árbol. Y este desarrollo de un árbol, ¿por qué los anillos, si están más separados, más juntos, significa que ha habido sequía, que ha habido mucha agua, que ha habido otro árbol que te ha dado la sombra, que... Y esta actividad, fijaros, biografía de un pino y le planteamos esto y ahora ellos tienen que plantear y que dibujar. ¿No? Aquí nace el pino, la semilla germina, crece con suficiente lluvia, sol y tienen que ir imaginándose el pino, crece inclinado por culpa de otro árbol, los anillos están estrechos porque hay un árbol que le quita el sol y ya, bueno, ahí hasta que en el 2017 se tala el pino, ¿no? Y bueno, y te hacen actividades de este tipo, con lo cual veis que son actividades súper bonitas y actividades bueno, que ellos dan lo máximo que pueden y les encanta además hacerlo. Fijaros que aquí hay un reto. Aquí estamos trabajando mucho con el pensamiento y estamos trabajando en un avance, ¿no? El Ingenia Tech, os he traído sí, algunos ejemplos nada más. El Ingenia Tech, que tiene que ver con ese pensamiento computacional, con esa parte más de razonamiento lógico, matemático y espacial, hemos trabajado con un tema que son las megaconstrucciones. O sea, no es, venga, vamos a sentarnos y vamos a ponernos solo con el Minecraft. No, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un tema de interés y en este caso son las megaconstrucciones. Le hemos dado unos contenidos de megaconstrucciones, le hemos explicado, le hemos dicho cuáles son los grupos que existen, dónde están, en qué momento y qué hemos hecho que todo esto se ha introducido a los alumnos en la arquitectura, por ejemplo, en los templos romanos, a través del Minecraft. Con lo cual hemos estado trabajando a nivel de herramientas más tecnológicas, pero estamos trabajando pues un contenido que resulta muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí he traído algunos ejemplos de megaconstrucciones que ellos han hecho. Se habla, por supuesto, de inteligencia artificial, hablamos con todos ellos de inteligencia artificial. ¿Por qué ponemos a Da Vinci? Porque es cierto que la inteligencia artificial te va a contar muchas cosas, te va a crear muchas cosas. No os voy a engañar si os digo que la inteligencia artificial tenéis una herramienta poderosísima para hacer actividades específicas para este alumnado. ¿Qué es lo importante? No solo que planteemos actividades chulas, sino trabajar a través de ella la parte socioemocional. ¿Pero por qué poníamos a Da Vinci? Porque, bueno, hay algo que ha creado Da Vinci, después la inteligencia artificial nos lo puede contar, nos lo puede combinar, nos puede hacer modificaciones, pero siempre hay alguien que es el origen que ha hecho determinadas cosas, ¿no? Para darle esa parte importante a lo que es la inteligencia artificial. El Ingenia, os he traído aquí un ejemplo, por ejemplo, de las máquinas de Golden, ¿no? Esto es un portfolio con el que nosotros trabajamos. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Porque ellos tienen que ver todo lo que es todo el proceso hasta llegar a un resultado. Tienen que ver ese proceso para llegar a un resultado. Todo esto hay que hacerlo. Y a ellos a lo mejor les cuesta mucho. Una forma fácil es ponerle encima de la mesa un montón de piezas y que a través de este montón de piezas pues elabore una máquina de golpes, una máquina sencilla, perdón, una máquina compleja para resolver algo muy sencillo. Entonces ellos tienen que hacer todo esto. Y después de todo esto, de ver los materiales, el objetivo de nuestra máquina, probar en 2D, en 3D, ver todo esto, vamos creando nuestras máquinas de golpes. Pero todo esto es después de un proceso y de un trabajo. Y es una cosa tan simple como esto, pero que a ellos les genera pues le encanta, ¿no? Un 3, entusiasmo. 2, 1, vámonos. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Apagar la luz, ya está, tan simple como eso. Pero a ellos les da una satisfacción enorme porque eso lleva mucho trabajo detrás y cuando lo han hecho súper. En el Ingenia Plus, lo que os decía, es un poco el profundizar. Y este es otro ejemplo de actividad. El Ingenia Plus, por ejemplo, los premios IGF son premios, no sé si los conocéis, están los premios Nobel y estos son premios Nobel, pero que mezclan la ciencia con la creatividad y con el humor. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí, ¿por qué teníamos este cartel? Porque aquí lo que nos planteaba era que esta forma de transportar a un rinoceronte, pues al parecer el rinoceronte, hay una investigación que dice que sufre menos transportándolo así que metiéndolo directamente en un camión. Entonces, bueno, pues todo esto es una información que se tiene a través de una investigación que se ha hecho. Pues a partir de ahí les propusimos que ellos hicieran sus investigaciones y tenemos varios tipos de investigaciones. ¿Qué se echa antes, los cereales o la leche? Fijaros la investigación. Bueno, pues los más chiquitillos dijeron, pues vamos a investigar sobre esto. Pues venga, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a analizar y vamos a ver los porcentajes. Hay algunos que hacen auténticos TFG o TFM, ¿no?
Colacao y Burger King versus Nesquik y McDonald's, lees o intuyes lo que lees, la psicología de determinados personajes, entonces como veis ahí nos da pie a trabajar muchísimo. Y por ejemplo, una actividad de creatividad son los National Geocadis. Los National Geocadis son pequeños proyectos de investigación donde se suman todos los del centro. Hay una parte importante que se ha trabajado de contenidos interesantes, hay otro grupo que se encarga de maquetar, hay otro grupo que se encarga del diseño gráfico, hay otros que se encargan de los pasatiempos, pero estamos trabajando sobre un tema. Fijaros que esto puede ser un proyecto perfectamente que se puede hacer en un colegio, en un aula o en un programa de enriquecimiento. Todos saben quién es Jacques Cousteau, los animales prehistóricos, el mundo abisal, y todo lo podemos llevar a un centro educativo. He puesto un ejemplo simple de cada uno de los programas, ¿no? Porque quiero que también tengamos, bueno, pues tiempo un poquito para preguntas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de gamificación, de aciertos y errores de la historia. Y después lo que os decía antes, ¿qué relación puede haber entre las altas capacidades y la salud mental? Aquí simplemente no me voy a meter en explicar todo un poquito la historia, pero esto sí os quiero comentar que hay 5 factores que son determinantes para influir en una correcta salud mental de los niños y niñas que tienen altas capacidades. El primer factor es una buena identificación, una buena evaluación, el saber, el conocer lo primero que tienen esas altas capacidades. Es el primer paso que nos va a ayudar a entenderlo. El segundo es la relación que puede existir con los iguales, con la familia. El tercero, el ambiente educativo. El cuarto, la disincronía de las que hemos hablado y la sobrecitabilidad. La identificación, hay una cosa que a mí me gusta hacer hincapié y es que simplemente por estadística, lo que os decía antes, si tenemos esta campana de Gauss y aquí está la inmensa mayoría y ellos están aquí, por estadística hay menos probabilidad de encontrar niños y niñas con intereses y características similares. Entonces eso hace que muchas veces los tengamos digamos, de manera más independiente, no les resulta fácil encontrar grupos, es fundamental encontrar grupos de referencia. Las relaciones familiares, muy importante también la situación con los hermanos. Hay muchas veces que tenemos uno sí y uno no. Bueno, pues vamos a sacar las fortalezas de cada uno, no vamos a decir esto es independiente y no tiene nada que ver. Las relaciones con los iguales, fundamental, porque muchas veces los iguales, cuando saben que tienen alta capacidad, ese concepto erróneo dan por hecho que tienen que ser buenos, que tienen que ser brillantes, que tienen que sacar buenas notas, que los ven diferentes a la hora de hablar. Bueno, pues es fundamental que tengan grupos de referencia. Nosotros aquí en el centro siempre lo decimos, para ellos es un no así, entre comillas, ¿no? Y cada vez afortunadamente menos, ¿no? Y tienen esa tranquilidad o esa normalización, lo encuentran en más sitios, pero nos encontramos que mucho es el único sitio donde están con otros niños y niñas con intereses y características similares y les ayuda a preguntar, a entender, a normalizar. El ambiente educativo tiene que ser retador, tenemos que interactuar, ¿no? Tienen que interactuar entre ellos, tienen que interactuar con los profesores. Hay muchas veces que los profesores os convertís en auténticos mentores, ¿no? En cómplices de esos niños y esa figura de complicidad en el cole, de saber que hay alguien que me entiende dentro del colegio, es fundamental. Evitar lo que hemos dicho, que con poco esfuerzo tenga un rendimiento académico brillante. Y esto, me gusta mucho este ejemplo, el efecto del pez grande y el lago pequeño. Yo tengo un pez y lo pongo en un lago pequeñito, este pez se va a ver muy grande. Entonces, cuando está todo controlado y todo súper medido, fantástico, pero si este pez lo paso a un océano, el pez se va a ver muy chiquitito y muchas veces se sienten muy desbordados por las cosas que tienen alrededor, con lo cual es fundamental. La disincronía, que la hemos visto antes, le puede generar ese miedo, esa preocupación, el ejemplo que yo os ponía de la guerra, de los misiles, tal. Esa sobrecitabilidad, esa intensidad emocional de la que hemos hablado, puede hacer que al final tenga pues un poquito de ansiedad, porque lo paso mal, porque es que no me puedo dormir, porque a ver si al cerebro se le va a olvidar darle la orden al corazón de que tiene que respirar o que tiene que... Entonces, bueno, pues muchas veces le genera esa cierta ansiedad o preocupación, ¿no? Y muchas veces pasan por alumnos que son miedosos, que no tiene que ver con eso, pero que entendamos que viene por esta parte. Algunos apuntes básicos de primero de altas capacidades, como yo digo, sobre todo en el cole, que no repitamos actividades, que evitemos el decir yo no lo veo, que no los tengamos continuamente haciendo de alumnos ayudantes, que no tienen que estar demostrando continuamente que tienen altas capacidades, que no los pongamos al final porque son listos y se entera de todo. Y a partir de aquí os dejo abierta la pregunta de qué otra cosa os podéis plantear para atenderlos correctamente en un aula y seguro que eso os ocurre muchísimo.
criterios para realizar buenas actividades dentro del colegio, dentro del aula o en un programa de enriquecimiento. Aportar información relevante, crear retos, elaborar materiales que sean atractivos, ser flexibles a nivel metodológico, buscar sus intereses, os lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de la sesión, y que puedan ser transversales, ¿no? Y después, y con esto ya acabo, tengo 3 diapositivas, ¿no? Como de cosas que tenemos que estar pendientes en el aula, ¿no? De alumnos que no quieren ir al cole, porque a lo mejor se aburren o porque no se encuentran bien, de alumnos que estén desmotivados o tristes, aquellos que sacan muy buenas notas pero tienen muy poco esfuerzo detrás, que muestran inquietud en el aula por aburrimiento, que corrigen a los profesores, que a lo mejor dicen, señor, te has equivocado, que no lo tomemos como una ofensa personal, sino como que un niño que se está dando cuenta que ha habido un error y lo dice simplemente, sin maldad ninguna, que no les gusta trabajar en equipos que no les acompañen en el nivel, que están solos en los recreos, pero no tristes, no quiere decir que estén tristes. Cuando son pequeñitos tienen unas aspiraciones, ¿no? Muy elevadas, ¿no? Unas ideas muy altas de cosas que pueden conseguir, que rebaten las normas, pero con un razonamiento lógico, que aprenden a escribir y a leer pronto, pero que tienen mala letra, que le hemos comentado, que son selectivos con sus amistades, porque les cuesta encontrar niños que tengan pocos intereses. Acordaros de la parte estadística, aquellos que tienen un cierto acoso escolar o un cierto, pues bueno, tienen amigos al lado que a lo mejor les está costando, que en la adolescencia no se encuentran a gusto con los iguales, sobre todo las niñas, lo que decíamos antes, las niñas pasan muy invisibles, incluso muchas de ellas prefieren sacrificar el desarrollo cognitivo con tal de ser aceptadas por el grupo, y eso implica incluso muchas que bajen las notas, que incluso suspendan. Los padres que nos piden, oye, ¿por qué no lo evaluáis? Porque estoy viendo, porque los padres tienen mucha información en casa de cosas que a lo mejor en el cole no los vemos, porque tienen hermanos que están evaluados con altas capacidades y sabemos que podemos tener ese componente genético, que destacan a lo mejor mucho en un área específica y concreta. Que cuando parece que están atentos y les preguntas porque no están atentos y a lo mejor están mirando por la ventana y tú dices, lo voy a coger, le voy a preguntar por dónde va, verá, están atentos, saben perfectamente, pueden llevar varias cosas hacia adelante, que se plantean el sentido de la vida, ¿no? Y qué hay después de la muerte. No hemos hablado de ese tema, pero es un tema como básico, ¿no? Para ellos empieza muy chiquitito, bueno, qué es lo que hay detrás, qué es lo que existe, qué no existe, el tema de la religión plantea muchas veces dudas, ¿no? Porque lo que quieren es saber y conocer, que quieren responder, muchas veces están continuamente con la mano levantada porque quieren responder, que tratan a los demás como si fueran infantiles, pero no porque sean, porque él se sienta superior, sino porque hay veces que te dices que los de mi clase no saben hablar cuando son chiquititos, ¿no? O no entienden lo que yo digo, o no los entiendo yo a ellos, no lo que hablan. Bueno, esto son características o rasgos que podemos ver a lo mejor en un aula que nos ayude a entenderlo, ¿vale? A entenderlo. Bueno, hasta aquí, no sé si he corrido mucho, pero bueno, quería dejar por lo menos que hubiera 10 minutitos para si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Lo hemos tocado todo de manera muy general, pero bueno, creo que hemos dado matices y pinceladas que a partir de aquí, pues si queréis seguir profundizando en cualquiera de los temas, pues siempre se puede hacer, hay bibliografía, hay temas. Yo ahí os he puesto, verá, de nuestras redes sociales, quizás la Instagram es la que más, bueno, y lo que ponemos en Instagram se pone en Facebook. Os lo digo porque vamos poniendo actividades, cosas que vamos haciendo en el centro, por si os sirven en un momento dado incluso de referencia y decir, oye, están trabajando este tema.